Hay algo más peligroso que no conocer la palabra, escucharla durante años y seguir siendo la misma persona por dentro. Sentarse bajo los mismos mensajes, cantar las mismas alabanzas, asistir a las mismas reuniones, ver cómo Dios trata con otros, recibir consejos, correcciones, oportunidades, advertencias y aún así seguir reaccionando como antes. La misma susceptibilidad, la misma inestabilidad, la misma excusa, la misma dependencia emocional, la misma necesidad de que alguien venga siempre a levantar, a animar, a explicar, a perseguir, como si la vida cristiana fuera una infancia interminable. Y tenemos que preguntarlo con seriedad. ¿Cómo es posible que dos personas escuchen la misma palabra y una crezca mientras la otra se queda igual? ¿Cómo es posible que dos creyentes pasen por una prueba parecida y uno salga más humilde, más firme, más profundo, mientras el otro salga más amargado, más cerrado, más difícil de corregir? ¿Será la madurez una lotería espiritual? ¿Será que a unos les tocó crecer y a otros les tocó vivir siempre dependiendo de los demás? No, hermanos. Dios no nos llamó para permanecer en una niñez espiritual permanente. Él nos ha dado su espíritu, su palabra, su gracia, su corrección, su presencia y todo lo necesario para que nuestra vida sea fructífera en el reino. Pero hay algo que Dios no hará por nosotros. No va a obligarnos a madurar si nosotros seguimos defendiendo nuestra inmadurez. Porque el problema muchas veces no es falta de enseñanza, es falta de rendición. No es falta de predicación, es falta de obediencia. No es que Dios no haya hablado. Es que cuando Dios habla, algunos quieren consuelo pero no corrección. Quieren bendición pero no proceso. Quieren promesas pero no disciplina. Quieren que el Señor los use pero no que los trate. Y nadie puede ser usado profundamente por Dios si primero no acepta ser tratado profundamente por Dios. La inmadurez espiritual casi siempre empieza con algo que parece pequeño, la incapacidad de asumir responsabilidad. El inmaduro siempre encuentra una forma de poner el problema fuera de sí mismo. Me fui porque no me entendieron. Me enfrié porque nadie me llamó. No sirvo porque no me dieron oportunidad. No crecí porque la iglesia no me ayudó. No cambié porque me hirieron. Pero el creyente maduro empieza a hacer una pregunta diferente. Señor, ¿qué estás mostrando en mí a través de esto? Esa pregunta es una puerta. Quien no se la hace, repite ciclos. Quien se la hace delante de Dios, comienza a crecer. La persona inmadura se deja llevar por impulsos. Habla antes de orar, decide antes de pensar, reacciona antes de escuchar, se mueve por emoción, por presión, por heridas, por deseos momentáneos. Hoy está encendida, mañana desaparece. Hoy promete fidelidad, mañana se ofende. Hoy llora delante de Dios, mañana vuelve a justificar lo mismo que ayer le pidió perdón. No porque la gracia de Dios sea débil, sino porque esa persona todavía no ha aprendido a vivir gobernada por el Espíritu y no por sus emociones. También es inestable. Una palabra amable la levanta, una corrección la destruye, una mirada la anima, una ausencia la hiere, un pequeño malentendido le roba la paz. Una dificultad la hace cuestionarlo todo. Vive dependiendo de la temperatura espiritual de los demás. Si el ambiente está alegre, se alegra. Si el ambiente está tenso, se hunde. Si la reconocen, sirve. Si no la mencionan, se apaga. Pero eso no es libertad en Cristo. Eso es esclavitud emocional con lenguaje religioso. El creyente maduro no vive así. El creyente maduro no entra en un ambiente para ser arrastrado por el ambiente. Entra con convicción, no permite que Babilonia le cambie el corazón. Daniel fue llevado a una tierra extranjera, lejos de su casa, lejos de lo conocido, lejos del templo, lejos de su cultura, lejos de la estructura que había sostenido su formación. Le cambiaron el nombre, le cambiaron el idioma, intentaron cambiarle la dieta, la educación, la mentalidad, la identidad. Pero la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Qué frase tan poderosa. Propuso en su corazón. No esperó a ver qué hacían los demás. No dijo, bueno, como estoy en Babilonia, tengo que vivir como Babilonia. No dijo, ya no tengo a mis padres cerca, ya no tengo sacerdotes cerca, ya no tengo Jerusalén cerca, entonces puedo bajar el nivel. No, Daniel decidió desde el corazón. Babilonia pudo cambiar su ubicación, pero no pudo cambiar su fidelidad. Pudo cambiar su nombre, pero no su adoración. Pudo ponerlo en un sistema ajeno, pero no arrancarle la reverencia a Dios. Eso es madurez. Permanecer cuando el ambiente presiona. No solo ser fiel cuando todo es fácil.
No solo adorar cuando todos adoran, no solo vivir en santidad cuando hay supervisión, no solo servir cuando te miran. Madurez es conservar el temor de Dios cuando nadie te está empujando. Es decir, yo sé quién soy, sé a quién pertenezco, sé qué palabra gobierna mi vida. Y aunque el ambiente cambie, yo no voy a cambiar de Señor. La edad no produce eso automáticamente. El tiempo de conversión tampoco. Hay creyentes que llevan muchos años en la fe, pero siguen necesitando leche espiritual. Siguen queriendo que todo sea fácil, digerido, suave, sin confrontación. No soportan alimento sólido. No soportan que la palabra les pida responsabilidad. No soportan que alguien les diga, ya deberías estar dando, no solo recibiendo. Pero llega un momento en que la niñez deja de ser ternura y se convierte en enfermedad. Un bebé que no puede caminar es normal durante un tiempo. Pero si pasan los años y no crece, el gozo de verlo pequeño se convierte en preocupación. Así también en la vida espiritual. Al principio todos necesitamos ser cargados, enseñados, corregidos con paciencia, guiados paso a paso. Pero si después de años seguimos dependiendo de que otros nos den todo, nos llamen siempre, nos expliquen siempre, nos animen siempre, nos persigan siempre, algo no está bien. La vida que nace debe crecer. La planta que vive debe dar fruto. El discípulo que recibe debe llegar a servir. El que fue consolado debe aprender a consolar. El que fue enseñado debe empezar a enseñar con su vida, con su ejemplo, con su fidelidad. Y no hablo de títulos, no hablo de púlpitos. No hablo de ocupar una posición visible, hablo de carácter, porque se puede tener responsabilidad y seguir siendo inmaduro. Se puede estar en una plataforma y seguir siendo niño por dentro. Se puede tener conocimiento y no tener mansedumbre. Se puede saber mucha Biblia y reaccionar con orgullo. Se puede cantar, predicar, dirigir, enseñar, organizar y aún así no haber aprendido a morir al ego. La responsabilidad revela lo que hay en el corazón. Hay personas que parecen humildes mientras no se les confía nada, pero cuando reciben una tarea pequeña se transforman, se vuelven duras, controladoras, impacientes, superiores, como si la obra de Dios les perteneciera. Otros en cambio sirven mientras hay reconocimiento, pero cuando nadie los aplaude se apagan. Ahí se ve si uno tiene mentalidad de dueño, de asalariado o de siervo. El dueño cree que todo es suyo. El asalariado trabaja mientras recibe beneficio, pero el siervo maduro entiende que todo pertenece al Señor y que servir a Cristo ya es un privilegio, aunque nadie lo mencione. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo perfecto. Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Si alguien tenía derecho a exigir honra, era Él. Si alguien podía reclamar lugar, era Él. Si alguien podía evitar el dolor, era Él. Pero en Getsemaní vemos la madurez perfecta del Hijo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La madurez no es no sentir dolor. La madurez es rendir la voluntad aun cuando duele. La madurez no es ausencia de lucha, es obediencia en medio de la lucha. José también nos enseña esto. Su vida parecía descender de hijo amado a vendido, de vendido a esclavo, de esclavo a acusado injustamente, de acusado a preso. Si alguien hubiera mirado solo las circunstancias, habría dicho, este joven va de mal en peor. Pero Dios estaba formando algo en él. La prisión no era el final, era el taller. La injusticia no era abandono, era proceso. El silencio no era olvido, era preparación. Antes de ponerlo delante de Faraón, Dios tenía que formar en él una firmeza que no dependiera de la túnica de su padre, ni del reconocimiento de sus hermanos, ni de la comodidad de una casa. Hay temporadas donde tú también sientes que vas hacia abajo, pierdes una oportunidad, te malinterpretan, te cierran una puerta, te olvidan, te corrigen, te dejan esperando. Y tú preguntas, Señor, ¿qué está pasando? Pero quizá Dios no está destruyendo tu futuro. Quizá está quitando lo que no puede acompañarte al lugar donde Él quiere llevarte. Quizá está tratando una inseguridad, un orgullo, una dependencia, una impaciencia, una necesidad de aprobación. Quizá no te está castigando, te está madurando. Por eso la pregunta no puede ser solamente, Señor, úsame. Tiene que ser también, Señor, trátame. Porque muchos quieren ser usados sin ser quebrantados, quieren frutos sin poda, quieren autoridad sin proceso, quieren servir sin morir a sí mismos. Pero en el reino, primero somos tratados y después somos enviados con peso.
Primero aprendemos fidelidad en lo pequeño. Primero Dios nos enseña a esperar. Primero nos muestra nuestras reacciones, nuestras excusas, nuestras debilidades, nuestras zonas inmaduras. Y si no huimos del proceso, salimos más firmes. Así que hoy la pregunta es directa. ¿Quieres ser maduro? No respondas rápido. Porque madurar tiene precio. Significa dejar de justificar tus reacciones. Significa aceptar corrección sin convertirte en víctima. Significa servir sin exigir reconocimiento. Significa permanecer cuando tu carne quiere huir. Significa pedir ayuda cuando sabes que solo no puedes. Significa poner metas reales, practicar obediencia, desarrollar disciplina, integrarte al cuerpo, dejar de vivir como visitante espiritual y empezar a vivir como parte responsable de la obra de Dios. Si quieres madurar, deja que Dios toque tu carácter. Deja que toque tu forma de hablar, de responder, de esperar, de servir, de relacionarte, de recibir corrección. Deja que Él te muestre no solo tus dones, sino también tus grietas. Porque los dones pueden abrir una puerta, pero solo el carácter tratado puede sostenerte dentro sin destruirte ni destruir a otros. Y tal vez esta sea la oración que necesitamos hacer hoy. Señor, no quiero seguir siendo el mismo. No quiero escuchar otro mensaje y seguir igual. No quiero vivir una adolescencia espiritual eterna. Quiero crecer. Quiero parecerme más a Cristo. Quiero aprender a servir como siervo y no como dueño. Quiero ser fiel en la prueba, constante en la adversidad, humilde en la corrección y disponible en tus manos. Si tienes que tratar conmigo, trátame. Si tienes que podar, poda. Si tienes que enseñarme a esperar, enséñame. Pero no permitas que pase otro año oyendo tu palabra sin madurar delante de ti. La madurez no se demuestra cuando todo está en calma, sino cuando algo toca nuestro carácter. Mientras nadie nos contradice, todos podemos parecer humildes. Mientras las cosas salen como queremos, todos podemos parecer pacientes. Mientras recibimos atención, todos podemos parecer serviciales. Pero basta una corrección, una espera, una puerta cerrada, una responsabilidad pequeña, una falta de reconocimiento para que salga a la luz lo que realmente gobierna nuestro corazón. Y por eso Dios no solo mira lo que hacemos, mira cómo reaccionamos cuando somos tratados. Hay personas que confunden actividad con madurez. Creen que porque asisten, cantan, sirven, hablan, opinan o tienen tiempo en la iglesia, ya son maduras. Pero la madurez no se mide por cuántas reuniones has pisado, sino por cuánto de Cristo se ve en tu carácter cuando las cosas no se hacen a tu manera. Se mide cuando te corrigen y no te endureces. Se mide cuando no te reconocen y no te amargas. Se mide cuando te piden esperar y no manipulas. Se mide cuando otro recibe la oportunidad que tú querías y aún así puedes bendecirlo. Se mide cuando sirves sin usar el servicio para levantar tu propio nombre. Porque nuestro carácter puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Una persona puede tener dones, inteligencia, palabras bonitas, conocimiento bíblico, facilidad para relacionarse, capacidad de liderazgo, pero si su carácter no ha sido tratado, tarde o temprano sus propios dones se convierten en peligro. Lo que parecía bendición empieza a producir daño. Lo que parecía ministerio empieza a alimentar orgullo. Lo que parecía celo por Dios empieza a mezclarse con control, comparación, celos, dureza o necesidad de protagonismo. Por eso no debemos tener miedo de reconocer nuestras debilidades. La persona madura no es la que finge no tener luchas, es la que deja de esconderlas delante de Dios. Pablo no se presentó como un hombre sin batalla interna. Él pudo decir con honestidad que había una lucha dentro de él, que muchas veces quería hacer el bien y encontraba resistencia en su propia carne. Esa sinceridad no lo hizo menos espiritual, lo hizo más dependiente de la gracia, porque el inmaduro tapa sus grietas. El maduro las lleva a la luz para que Dios las trate. Y aquí hay una diferencia muy importante. Reconocer una debilidad no es justificarla. Hay personas que dicen, así soy yo, como si esa frase fuera una excusa para no cambiar nunca. Así es mi carácter. Así hablo, así reacciono, así aprendí. Así soy desde niño. Pero el Evangelio no vino a ponerle un barniz religioso a nuestro viejo carácter. Cristo vino a formar una nueva vida. El Espíritu Santo no habita en nosotros para decorar nuestras excusas, sino para transformarnos de gloria en gloria.
Cuando una persona dice, yo soy así, muchas veces está diciendo, no quiero ser tratado. Pero cuando un creyente maduro dice, Señor, esto soy, inmediatamente añade, pero no quiero quedarme así. Esa es la diferencia. Uno usa su debilidad como refugio, el otro la presenta como área de rendición. Uno exige que todos se adapten a su inmadurez, el otro pide gracia para crecer, y el crecimiento casi siempre exige disciplina. Esa palabra no gusta mucho en una generación acostumbrada a lo rápido, lo fácil y lo inmediato. Queremos resultados sin proceso, carácter sin obediencia diaria, profundidad sin constancia, victoria sin entrenamiento. Pero nadie llega a la madurez espiritual viviendo por impulsos. No se forma un creyente firme solo con momentos de emoción. Se forma con hábitos santos, con decisiones repetidas, con obediencia cuando nadie mira, con oración cuando no hay ganas, con lectura de la palabra cuando la mente está cansada, con servicio cuando el cuerpo preferiría comodidad. La disciplina no es enemiga de la gracia. La disciplina es una respuesta seria a la gracia. Dios nos salva por gracia, pero esa gracia nos enseña a vivir de otra manera. Nos enseña a decir no, nos enseña a ordenar la vida. Nos enseña a dejar de ser esclavos del capricho. Nos enseña a no obedecer cada deseo que pasa por la mente. Una vida sin disciplina se vuelve vulnerable. El enemigo no necesita destruirte de golpe, si puede mantenerte distraído, inconstante, desordenado, siempre empezando y nunca perseverando. Por eso algunas personas necesitan pedir ayuda, y eso también es madurez. El inmaduro se ofende cuando alguien le dice que necesita ayuda. El maduro reconoce, hay áreas donde solo no estoy avanzando. Hay debilidades que no se vencen solo con buenas intenciones. Hay patrones que necesitan acompañamiento, consejo, rendición de cuentas, oración con otros, guía de personas más firmes. Pedir ayuda no es señal de fracaso. Muchas veces es el primer acto serio de humildad. David mató gigantes, pero llegó un momento en que necesitó ayuda. Los discípulos obedecieron la palabra de Jesús y echaron la red, pero cuando la pesca fue abundante tuvieron que llamar a otras barcas. Hay cargas que no se deben llevar solos. Hay procesos donde Dios usa a otros para fortalecernos. Por eso es tan importante rodearse de personas espiritualmente sanas, no de gente que alimenta nuestras excusas. Si buscas consejos solo entre personas que siempre te dicen lo que quieres oír, no estás buscando crecimiento, estás buscando permiso para seguir igual. El niño que quiere un caramelo y recibe un no de su madre, va al padre. Si el padre dice no, va al abuelo. Si el abuelo dice no, va la abuela. No busca verdad. Busca una respuesta que confirme su deseo. Hay creyentes que hacen lo mismo. No quieren dirección, quieren aprobación. No quieren ser corregidos, quieren ser respaldados. No quieren saber qué dice Dios. Quieren encontrar a alguien que les diga que lo que ya decidieron está bien. Pero la madurez aprende a recibir incluso el no de Dios. Dios puede responder sí. Dios puede responder no. Y Dios también puede guardar silencio por un tiempo. El inmaduro se desespera ante el silencio. El maduro aprende a esperar sin inventar respuestas. Esperar no es quedarse vacío. Esperar es permanecer fiel mientras Dios trabaja. Es no forzar puertas. Es no manipular circunstancias. Es no correr detrás de una salida que Dios no ha abierto. Es decir, Señor, no entiendo todo, pero no voy a moverme por ansiedad. Si tú hablas, obedezco. Si tú callas, permanezco. La carta a los Hebreos confronta precisamente esa lentitud espiritual. Habla de personas que por el tiempo transcurrido ya debían ser maestros, pero todavía necesitaban leche. ¡Qué imagen tan fuerte! La leche es buena para un bebé, pero no puede sostener a un adulto. Un niño pequeño que necesita leche es normal, pero un adulto que no puede recibir alimento sólido revela un problema de crecimiento. Espiritualmente ocurre igual. Hay verdades sencillas que recibimos al inicio, pero con el tiempo Dios quiere llevarnos a mayor profundidad, mayor responsabilidad, mayor discernimiento. Sin embargo, algunos siguen rechazando todo alimento sólido. Quieren mensajes que solo animen, pero no confronten. Quieren enseñanzas que solo consuelen, pero no formen. Quieren promesas, pero no principios. Quieren cariño, pero no corrección. Y por eso se vuelven tardos para oír. Escuchan, pero no absorben. Reciben, pero no practican.
Les entra por un oído y les sale por el otro, porque no han decidido poner la verdad en acción. El alimento sólido es para quienes por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Observa esa expresión, por el uso. No por escuchar solamente, no por opinar solamente, no por saber repetir versículos solamente, por el uso. La madurez se ejercita, el perdón se practica, la generosidad se practica, la oración se practica, la paciencia se practica, el servicio se practica, la puntualidad, la responsabilidad, la prudencia, la hospitalidad, la constancia, la humildad, todo eso se entrena en la vida real. No se madura con los brazos cruzados, no se madura observando desde lejos, no se madura criticando los defectos de los demás para no tratar los propios. No se madura viniendo a la iglesia como visitante espiritual, esperando recibir algo y luego volver a la misma rutina. La persona madura se involucra, pregunta, sirve, se interesa, acompaña, saluda, ora por otros, está atenta a necesidades, no espera siempre que la busquen, aprende a acercarse, no vive centrada en sí misma. Entiende que pertenece a un cuerpo y esto es crucial. La inmadurez produce insatisfacción. La persona inmadura nunca está contenta. Cambia de planes, cambia de ánimo, cambia de opinión, cambia de dirección. Hoy quiere una cosa, mañana otra. Hoy está apasionada por un llamado, mañana ya se cansó. Hoy se siente ignorada, mañana se siente atacada, pasado mañana se siente superior. Vive picoteando de flor en flor, sin raíz, sin constancia, sin claridad. Y al final no sabe quién es, qué tiene, qué debe hacer ni por qué Dios la puso en esta tierra. Pero el creyente maduro sabe que su vida tiene propósito. No está aquí solo para consumir años, trabajar, comer, dormir, quejarse y esperar que pase el tiempo. Está aquí para honrar al Señor. Está aquí para servir. Está aquí para dar fruto. Está aquí para administrar lo que Dios le dio. Tiempo, fuerza, dones, recursos, oportunidades, relaciones, palabras, casa, trabajo, influencia. Nada de eso nos pertenece de manera absoluta. Somos administradores, no dueños. Pedro y Juan. Cuando se encontraron con aquel hombre cojo, pudieron decir, no tengo plata ni oro. No estaban fingiendo pobreza espiritual ni aparentando humildad. Sabían lo que no tenían en ese momento, pero también sabían lo que sí tenían, el poder del nombre de Jesucristo. La persona madura sabe lo que tiene y lo que no tiene. No presume lo que no recibió. No se mete en terrenos que Dios no le asignó. No imita llamados ajenos. No se compara. No pretende ser todo para todos. Camina con sobriedad, reconociendo su medida, pero usando fielmente lo que sí ha recibido. Por eso hay que ponerse metas reales. No digas que vas a conquistar naciones si todavía no has aprendido a ser fiel en tu casa. No digas que quieres predicar a multitudes si no puedes hablar de Cristo a una persona cercana. No digas que vas a leer toda la Biblia en pocos días si nunca has desarrollado constancia diaria. Empieza donde estás. Lee con disciplina, ora con sinceridad, sirve en algo sencillo, saluda a los hermanos, interésate por alguien, practica el perdón. Ordena tu tiempo, pide ayuda, llega a tiempo, cumple lo que prometes, hazlo pequeño con fidelidad. Porque la madurez no siempre empieza con grandes actos heroicos. Muchas veces empieza con decisiones pequeñas que nadie aplaude. Levantarte a orar cuando no tienes ganas, callar una respuesta dura, pedir perdón primero, terminar una tarea, permanecer en una responsabilidad. Escuchar una corrección sin defenderte, saludar a alguien que no te saludó, servir sin que te vean. Esas cosas parecen pequeñas, pero forman carácter. Y la pregunta vuelve a nosotros, ¿estamos dispuestos a madurar o solo queremos sentirnos inspirados? ¿Queremos realmente parecernos a Cristo o solo queremos que Cristo nos ayude a cumplir nuestros planes? Porque si queremos madurar, debemos dejar de vivir centrados en nosotros mismos. El cristiano maduro no tiene una agenda personal escondida dentro de la obra de Dios. No mira a la iglesia preguntando, ¿qué puedo sacar de aquí? Mira la vida diciendo, Señor, ¿cómo puedo honrarte aquí? Esa es la agenda del siervo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Para Cristo vivo, para Cristo pienso, para Cristo actúo, para Cristo sirvo, para Cristo espero, para Cristo renuncio, para Cristo permanezco. No necesito ser el centro.
No necesito controlar todo. No necesito recibir aplausos. No necesito que todos sepan lo que hice. Mi recompensa está en el Señor. Y si esta palabra te incomoda, no la rechaces. La incomodidad puede ser el comienzo de la sanidad. Tal vez Dios no está acusándote, está llamándote a crecer. Tal vez no está señalando tu debilidad para humillarte, sino para liberarte de un ciclo. Tal vez esta es la temporada donde debes dejar de vivir como niño espiritual y empezar a decir: Señor, aquí estoy. Trátame, fórmame, disciplíname, ordéname, enséñame a servir y hazme maduro para tu gloria. La madurez no se ve solamente en la vida privada, también se revela en la manera en que caminamos con el cuerpo de Cristo. Porque es fácil decir yo amo al Señor, pero otra cosa muy distinta es aprender a amar a los hermanos con paciencia, servir sin competir, recibir corrección sin dividir, participar sin volverlo todo mecánico y entender que la iglesia no es un lugar donde vengo a consumir, sino una familia espiritual donde soy llamado a crecer, discernir y servir. Muchas veces Dios permite tensiones no para destruir una congregación, sino para revelar quién ha sido tratado, quién ha aprendido a morir a sí mismo, quién todavía vive reaccionando desde heridas y quién realmente camina con corazón aprobado delante de Dios. Pablo escribió a los Corintios en un momento delicado. Aquella iglesia tenía dones, tenía conocimiento, tenía manifestaciones espirituales, tenía personas capacitadas, tenía enseñanza apostólica, pero también tenía divisiones, orgullo, desorden y falta de discernimiento. Y eso debe llamarnos la atención, porque una congregación puede tener mucho movimiento espiritual y aún así necesitar madurez. Puede tener reuniones, cantos, enseñanza, actividad, participación, pero si no hay carácter, si no hay humildad, si no hay temor de Dios, si no hay amor práctico, entonces algo está fallando en lo más profundo. Pablo les dice que cuando se reunían, no siempre se reunían para lo mejor, sino para lo peor. Qué frase tan fuerte. Uno pensaría que cada reunión del pueblo de Dios automáticamente produce bendición, pero Pablo muestra que no es así si el corazón llega torcido. Una persona puede entrar a una reunión y salir peor, no porque la palabra no tenga poder, sino porque entra con orgullo, con dureza, con resentimiento, con espíritu de crítica, con indiferencia o con una actitud religiosa que participa de todo sin permitir que nada la transforme. Y esa es una advertencia para nosotros. No convirtamos la vida cristiana en un mecanismo. No reduzcamos la fe a llegar, sentarnos, cantar, levantar las manos, escuchar, dar una ofrenda, participar de una actividad y luego volver iguales. No hagamos de las cosas santas una rutina sin reverencia. El peligro no está solo en abandonar la iglesia, también existe el peligro de estar físicamente presente y espiritualmente dormido. Se puede estar en la reunión y no estar rendido. Se puede oír la palabra y no estar escuchando. Se puede cantar con los labios y tener el corazón lejos. Se puede participar del pan y de la copa y aún así no discernir el peso de lo que se está haciendo. Por eso Pablo dice: pruébese cada uno a sí mismo. No dice prueben al hermano de al lado. No dice analicen quién está peor. No dice busquen culpables. Dice pruébese cada uno. La madurez empieza cuando dejo de usar la palabra como lupa para examinar a otros y empiezo a recibirla como espejo delante de Dios. El inmaduro escucha un mensaje y piensa: esto le hace falta a tal persona. El maduro escucha y dice: Señor, háblame a mí, revísame a mí, muéstrame dónde debo cambiar. La Santa Cena, por ejemplo, no es un acto religioso vacío, no es una tradición que hacemos por costumbre. Es un momento de memoria, reverencia, examen, gratitud y esperanza. Recordamos que Cristo murió por pecadores como nosotros. Recordamos que su cuerpo fue entregado, que su sangre fue derramada, que el nuevo pacto no fue comprado con palabras bonitas, sino con sacrificio real. Y también anunciamos su muerte hasta que Él venga. Es decir, miramos hacia atrás a la cruz, miramos hacia adentro, examinando el corazón, y miramos hacia adelante esperando al Señor que volverá. Una persona madura no se acerca a las cosas de Dios con ligereza, no vive jugando con lo santo, no participa con una mano en la copa y la otra agarrada a una división, una amargura, un pecado consentido, una actitud orgullosa o una indiferencia espiritual. No porque deba venir perfecta, sino porque debe venir sincera. Hay una diferencia enorme entre venir quebrantado y venir distraído, entre venir arrepentido
y venir indiferente, entre venir necesitado de gracia y venir tratando lo sagrado como algo común. Y aquí debemos ser muy honestos. Muchas veces las disensiones, los choques y los problemas entre creyentes revelan más de lo que pensamos. A veces una discusión por un lugar, por una forma, por una palabra, por una decisión pequeña, por una preferencia personal, muestra que el corazón no está tan maduro como parecía. Porque la madurez se prueba en lo cotidiano, no solo en los grandes discursos. Se prueba cuando alguien se sienta donde yo quería sentarme. Se prueba cuando una decisión no me favorece. Se prueba cuando no se hace lo que yo sugerí. Se prueba cuando me piden esperar. Se prueba cuando otro recibe una oportunidad. Se prueba cuando debo callar aunque tenga una respuesta preparada. No despreciemos esas pequeñas pruebas. A veces pensamos que las pruebas importantes son las grandes tragedias, las grandes decisiones, los momentos dramáticos. Pero muchas veces Dios nos examina en detalles pequeños que revelan si todavía vivimos centrados en nosotros mismos. Una persona que no puede ceder en lo pequeño difícilmente estará lista para obedecer en lo grande. Una persona que se ofende por cualquier cosa difícilmente podrá cargar responsabilidades mayores sin lastimar a otros. Una persona que siempre necesita ganar la conversación todavía no ha aprendido la mansedumbre de Cristo. Por eso, cuando Pablo habla de divisiones, también dice que es necesario que se manifiesten los aprobados, no porque Dios ame el conflicto, sino porque en el conflicto se revela el carácter. En la presión se ve quién ha sido formado, en la incomodidad se ve quién tiene raíces, en la espera se ve quién confía, en la corrección se ve quién es enseñable, en la tensión se ve quién busca la paz y quién necesita tener razón. En el servicio escondido se ve quién ama al Señor y quién solo ama ser visto. Y esto nos lleva otra vez al tema central: queremos ser maduros, porque la madurez no consiste en evitar toda prueba. Consiste en permitir que la prueba produzca fruto. La inmadurez convierte cada incomodidad en excusa. La madurez convierte cada incomodidad en altar. La inmadurez pregunta, ¿por qué me tratan así? La madurez pregunta, Señor, ¿cómo debo responder para honrarte? La inmadurez se defiende, acusa, se cierra, se va. La madurez examina, ora, espera, habla con prudencia y busca actuar como Cristo actuaría. Esto es muy importante porque Dios no solo forma individuos, forma un pueblo. Y un pueblo inmaduro no puede sostener correctamente lo que Dios quiere derramar. Si en una congregación todos quieren recibir, pero pocos quieren servir. Si todos quieren ser escuchados, pero pocos quieren escuchar. Si todos quieren misericordia, pero nadie quiere corrección. Si todos quieren honra, pero pocos quieren cargar responsabilidad. Si todos quieren una iglesia fuerte, pero pocos se integran, preguntan, ayudan, cuidan, sostienen y se involucran, entonces no estamos hablando de falta de recursos, sino de falta de madurez. La iglesia no es un espectáculo al que asistimos, es un cuerpo del que formamos parte. Y si somos cuerpo, entonces no podemos vivir como miembros desconectados. Una mano separada del cuerpo no demuestra independencia, demuestra muerte. Un creyente aislado, cerrado, siempre observando desde lejos, siempre esperando que otros se acerquen primero, siempre midiendo si lo trataron como quería, termina debilitándose. La madurez nos saca del centro de nosotros mismos y nos enseña a preguntar, ¿a quién puedo bendecir? ¿A quién puedo animar? ¿Dónde puedo servir? ¿Qué necesidad puedo ayudar a cargar? ¿Cómo puedo edificar y no solo recibir? A veces una persona dice, nadie me saludó, pero la pregunta puede ser, ¿a quién saludaste tú? Nadie me preguntó cómo estaba. ¿A quién preguntaste tú? No me tomaron en cuenta. ¿Cómo te estás integrando tú? No se trata de negar que a veces otros fallan. Claro que fallan porque todos estamos en proceso. Pero el cristiano maduro deja de vivir esperando que todo gire alrededor de su sensibilidad. Aprende a sembrar lo que desea cosechar. Si quiere comunión, se abre. Si quiere apoyo, también apoya. Si quiere amistad, también se acerca. Si quiere una iglesia más fuerte, deja de mirar desde fuera y empieza a construir desde dentro. Hay gente que viene a la iglesia como de excursión espiritual. Entra, mira, escucha, evalúa, compara, se va y luego opina. Pero nunca se entrega, nunca se compromete. Nunca pregunta cómo va la obra. Nunca se interesa por las cargas. Nunca dice, aquí estoy. Y después se pregunta por qué no crece. Pero nadie madura espiritualmente como turista del reino. Se madura como discípulo, se madura como siervo,
Se madura llevando cargas, aprendiendo a amar gente imperfecta, perseverando en una comunidad real, no imaginaria, donde a veces habrá roces, diferencias, correcciones y oportunidades para morir al ego. Y aquí hay una palabra muy importante: reverencia. Hemos perdido mucha reverencia cuando tratamos la vida cristiana como algo ligero. Reverencia no es rigidez muerta. Reverencia es conciencia de que estamos delante de Dios. Cuando oro, estoy hablando con Dios. Cuando canto, estoy adorando a Dios. Cuando escucho la palabra, Dios puede estar corrigiéndome. Cuando participo del pan y de la copa, estoy recordando la muerte del Hijo de Dios. Cuando sirvo a un hermano, estoy sirviendo a alguien por quien Cristo murió. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de un cuerpo que pertenece al Señor, no de un club humano. Esa conciencia cambia la manera de actuar, nos vuelve más cuidadosos con la lengua, más humildes en los desacuerdos, más serios con la comunión, más agradecidos por la gracia, más conscientes de que nuestras actitudes afectan al cuerpo, porque la inmadurez dice yo hago lo que siento. La madurez dice mi vida tiene impacto en otros y debo caminar con temor de Dios. Por eso, antes de avanzar hacia pruebas mayores, Dios suele examinarnos en el cuerpo. ¿Cómo trato a mis hermanos? ¿Cómo reacciono ante la corrección? ¿Cómo participo en la comunión? ¿Cómo sirvo cuando no me miran? ¿Cómo respondo cuando no se hace mi voluntad? ¿Cómo hablo cuando estoy frustrado? ¿Cómo manejo los desacuerdos? ¿Cómo honro lo santo? ¿Cómo cuido la unidad sin negociar la verdad? Estas preguntas preparan el corazón para una enseñanza más profunda, porque si no somos fieles en las pruebas pequeñas de la comunidad, ¿cómo responderemos cuando Dios toque lo más amado de nuestra vida? Si una palabra de corrección ya nos derrumba, ¿qué pasará cuando Dios nos pida entregar un Isaac? Si una espera pequeña ya nos desespera, ¿qué pasará cuando el camino dure 3 días y no haya explicación completa? Si una incomodidad en la iglesia ya revela tanta resistencia, ¿qué pasará cuando Dios nos llame a subir al monte con algo que nos cuesta? Abraham no llegó al monte Moría de la noche a la mañana. Antes hubo pasos, antes hubo salidas, antes hubo pérdidas, antes hubo esperas, antes hubo errores, antes hubo promesas, antes hubo pruebas que fueron formando su fe hasta llevarlo a un momento donde no bastaba decir creo, tenía que caminar. Y eso nos enseña que la madurez no se improvisa en el altar del sacrificio, se forma en cada sí pequeño que damos antes. Tal vez hoy Dios no te está pidiendo todavía el acto más grande de obediencia. Tal vez te está pidiendo algo aparentemente sencillo. Examínate, perdona, sirve, integra tu vida al cuerpo. Deja de vivir como espectador, recibe corrección, participa con reverencia, ordena tu corazón, trata lo santo como santo. Porque esas obediencias pequeñas preparan el alma para las obediencias mayores. Y cuando llegue el momento de subir al monte, cuando llegue la prueba que toca lo más profundo, no se formará fe en un instante. Saldrá a la luz la fe que fue cultivada en secreto. Por eso no despreciemos el proceso de hoy. La manera en que respondes ahora está formando al creyente que serás cuando venga la prueba mayor. Y si hoy permites que Dios te haga maduro en el cuerpo, en la comunión, en la reverencia y en el servicio, mañana podrás decir como Abraham, iremos, adoraremos y volveremos, aunque todavía no veas cómo Dios va a proveer. Y si las obediencias pequeñas preparan el alma para las obediencias mayores, entonces ahora tenemos que mirar a Abraham no como una figura lejana de la historia, sino como un espejo incómodo para nuestra propia fe. Porque muchas veces admiramos la fe de Abraham desde lejos, pero no queremos pasar por los procesos que formaron esa fe. Queremos decir, soy hijo de Abraham por la fe, pero cuando Dios nos pide salir, esperar, renunciar, confiar, soltar o subir al monte sin entenderlo todo, descubrimos que nuestra fe quizá era más teórica que rendida. Génesis 22 no empieza de cualquier manera, dice, aconteció después de estas cosas. Esa frase parece pequeña, pero es una puerta, porque la gran prueba de Abraham no cayó sobre una vida sin historia. No apareció en el primer día de su caminar con Dios. No fue un examen aislado, desconectado de todo lo anterior. Vino después de muchas cosas, después de llamados, decisiones, errores, promesas, esperas, pérdidas, obediencias y procesos. Dios no llevó a Abraham al monte Moriah sin haberlo formado antes en caminos más pequeños. La fe que sube al monte se entrena primero en el valle. Y esto es muy importante para nosotros.
A veces queremos responder con grandeza en una prueba grande, pero hemos despreciado la formación de las pruebas pequeñas. Queremos tener fe para entregar a Isaac, pero no hemos aprendido a entregar una queja, un orgullo, una preferencia, una comodidad, una excusa. Queremos ser fuertes cuando llega la crisis, pero no hemos sido fieles en la disciplina diaria. Queremos decir heme aquí cuando Dios nos llama a algo grande, pero no decimos heme aquí cuando nos llama a servir, perdonar, esperar, callar, pedir ayuda, integrarnos, obedecer en lo sencillo. Abraham fue probado muchas veces antes de llegar a ese monte. La primera gran prueba fue salir. Sal de tu tierra y de tu parentela. Esa palabra suena sencilla cuando la leemos sentados, pero imagina el peso que tenía dejar casa, dejar familia, dejar herencia, dejar seguridad, dejar el entorno conocido, dejar un futuro calculado, salir sin saber a dónde iba. No era turismo espiritual, no era un cambio de domicilio con todo organizado. Era romper con una estructura de vida porque Dios habló. La fe empezó para Abraham con una salida y ahí muchos se quedan. Porque todos queremos que Dios nos bendiga, pero no todos queremos salir de lo que Dios nos pide dejar. Queremos promesas sin desprendimiento, queremos destinos sin renuncia, queremos una tierra nueva, pero con la vieja seguridad intacta. Pero hay caminos de Dios que solo se abren cuando obedecemos sin tener todos los detalles. Abraham no salió porque entendía todo, salió porque creyó al Dios que lo llamaba. Esa es una señal de madurez, obedecer, no solo cuando la explicación es completa, sino cuando la voz de Dios es suficiente. Después vino otra prueba. Llegar a la tierra prometida y encontrarse con hambre. Qué paradoja. Dios lo llama a una tierra de bendición y allí aparece escasez. ¿Nunca te ha pasado? Obedeces y esperas que todo se abra, pero aparece presión. Das un paso de fe y surge dificultad. Haces lo correcto y la situación parece empeorar. Entonces la mente empieza a preguntar, ¿me habré equivocado? ¿Será que no escuché bien? ¿Por qué hay hambre en el lugar donde Dios me dijo que habría promesa? Pero la obediencia no siempre elimina la prueba inmediata. A veces la obediencia te coloca en el lugar donde tu fe será purificada. Abraham tuvo que aprender que la promesa no dependía de la apariencia del terreno. Y también tuvo momentos donde su fe fue mezclada con temor, como nos pasa a nosotros. La Biblia no oculta sus errores. Abraham no fue un personaje perfecto envuelto en luz intocable. Fue un hombre de fe en proceso. Y eso debe consolarnos, pero no para justificar nuestras caídas, sino para recordar que Dios forma a hombres reales, con luchas reales, hasta hacerlos más obedientes, más sensibles, más rendidos. También tuvo que enfrentar pruebas familiares. La separación de Lot, por ejemplo, no fue un asunto menor. Abraham pudo reclamar la mejor parte por autoridad, por edad, por posición, por derecho, pero dejó que Lot escogiera. Ahí se revela una madurez silenciosa. No necesitar quedarse con lo mejor para confiar en que Dios sigue siendo suficiente. El inmaduro pelea por cada ventaja. El maduro puede soltar porque sabe que su bendición no está en controlar cada terreno, sino en permanecer bajo la mano de Dios. Luego vino el rescate de Lot. Abraham no era un guerrero profesional, pero tuvo que actuar con valentía. La madurez no siempre se expresa esperando. A veces se expresa levantándose y peleando por lo que es correcto. Hay momentos donde la fe espera y hay momentos donde la fe actúa. Hay momentos donde la obediencia es quedarse quieto y otros donde la obediencia es moverse con decisión. Abraham no podía decir, ese problema no es mío. Lot había tomado malas decisiones, sí, pero Abraham tenía un corazón capaz de involucrarse para rescatar. La madurez no usa los errores de otros como excusa para no amar. Después vino la señal del pacto. La circuncisión fue una marca en el cuerpo, una obediencia dolorosa, íntima, concreta. Dios no estaba pidiendo una declaración emocional, sino una señal visible de pertenencia. Y aquí hay una verdad. Dios no solo quiere una fe hablada, quiere una fe marcada. No hablo de marcas externas hoy como en aquel pacto, sino de una vida donde se note que pertenecemos al Señor. Una manera diferente de decidir, una manera diferente de hablar, una manera diferente de usar el cuerpo, el tiempo, la casa, los recursos. Una fe que no deja ninguna área fuera del gobierno de Dios. También tuvo que despedir a Agar e Ismael. Y eso tuvo que doler profundamente. Porque hay pruebas que no solo tocan posesiones.
Tocan afectos, historia, culpa, decisiones del pasado, vínculos reales. No todo lo que Dios nos pide soltar es algo que odiamos. A veces lo más difícil es obedecer cuando lo que debe salir de nuestra vida está ligado a emociones profundas. Abraham tuvo que confiar en que Dios cuidaría lo que él no podía controlar. Eso también es madurez. Soltar sin volverse dueño de lo que solo Dios puede sostener. Y después de todo eso llega Génesis 22. Después de estas cosas, después de salir, después de esperar, después de equivocarse, después de creer, después de separarse, después de pelear, después de marcar el pacto, después de despedir, después de recibir al hijo de la promesa, después de ver a Dios cumplir lo imposible, entonces Dios llama a Abraham. Y la respuesta es simple: heme aquí. Esa respuesta no se improvisa. Heme aquí no es solo una frase bonita para cantar. Es la respuesta de una vida que ha aprendido a reconocer la voz de Dios. Es la respuesta de alguien que ya no pregunta primero, ¿qué me vas a pedir? Sino, Señor, aquí estoy. Muchos quieren decir, heme aquí siempre que la misión sea agradable. Heme aquí si es para recibir. Heme aquí si es para ser usado. Heme aquí si es para una puerta visible. Pero el heme aquí de Abraham lo prepara para una petición que va a atravesar su corazón. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Dios no habla de algo periférico. Dios toca el centro. No dice toma una oveja. No dice toma algo que te sobra. No dice toma lo que ya no necesitas. Dice tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Cada palabra aumenta el peso. Dios está señalando el regalo más esperado, el cumplimiento de la promesa, la alegría de la vejez, el futuro de la descendencia, el hijo amado. Y aquí la pregunta deja de ser general. ¿Qué haces cuando Dios toca lo que más amas? No porque Dios sea cruel, no porque Dios disfrute quitando, no porque Dios necesite destruir nuestra alegría, sino porque hay momentos donde Dios revela si el regalo ha ocupado el lugar del dador. ¿Isaac era promesa? Sí. ¿Isaac era milagro? Sí. ¿Isaac era bendición? Sí. Pero ni siquiera una bendición de Dios puede convertirse en un ídolo. Ni siquiera lo que Dios te dio puede ocupar el trono que solo Dios merece. La madurez espiritual aprende a amar los dones de Dios sin adorar los dones de Dios. Esto nos confronta, porque algunos no se apartan de Dios por cosas malas, sino por cosas buenas que ocuparon un lugar indebido. Una familia, un ministerio, un sueño, una relación, un futuro, un proyecto, una oportunidad, una identidad, una bendición. Algo que empezó como regalo terminó convirtiéndose en control. Algo que debía llevarte a adorar al Señor terminó robándote la obediencia al Señor. Y entonces Dios, por amor, pregunta, ¿todavía soy yo el primero? La prueba de Abraham no era para darle información a Dios. Dios no necesita descubrir lo que hay en el corazón como si no lo supiera. La prueba revela, manifiesta, hace visible, confirma delante de la historia lo que la fe declara en secreto. Dios sabía quién era Abraham, pero Abraham tenía que caminar lo que creía. Y a veces nuestras pruebas cumplen esa función, sacan la fe del discurso y la ponen en movimiento. No basta decir Dios es primero mientras nada compite con Él. Esa frase se prueba cuando algo amado queda sobre el altar. Abraham no responde con un discurso. No vemos una negociación. No vemos una queja registrada. No vemos una lista de argumentos. Al día siguiente se levanta. ¿Qué detalle tan fuerte? La obediencia madura no alimenta la demora cuando sabe que Dios habló. No siempre entiende, pero camina. No siempre siente fuerza, pero se levanta. No siempre sabe cómo terminará la historia, pero sabe quién la está guiando. Y esto no significa que Abraham no sintiera dolor. Sería superficial imaginarlo frío, sin lágrimas interiores, sin peso en el pecho. La fe no elimina la humanidad. La fe no convierte a los hombres de Dios en piedras. Abraham era padre, amaba a Isaac, había esperado por él, había reído con él, había visto en él el cumplimiento de años de promesa. Pero la fe madura no niega el dolor, pone el dolor bajo la autoridad de Dios. La fe madura no dice, esto no me importa. Dice, me importa, me duele, no lo entiendo completamente, pero mi Dios merece obediencia aún aquí. Hay obediencias que solo se entienden después. Hay caminos donde no puedes ver el carnero todavía. Solo ves el monte, solo ves la leña, solo ves el cuchillo, solo ves el silencio de un viaje largo. Solo ves preguntas sin respuesta. Pero si Dios te llamó,
no camina sobre explicaciones, camina sobre su carácter. Abraham conocía al Dios que había sido fiel antes. Ese conocimiento sostenía sus pasos. Quien no cultiva memoria de la fidelidad de Dios se derrumba fácilmente en la prueba. Pero quien recuerda cómo Dios lo sacó, lo sostuvo, lo corrigió, lo perdonó, lo proveyó, lo guió y lo formó, puede decir: no entiendo este monte, pero conozco al Dios que me envió a subirlo. Y aquí debemos detenernos. ¿Qué memoria espiritual estás cultivando? ¿Solo recuerdas lo que te dolió o también recuerdas cómo Dios te sostuvo? ¿Solo recuerdas lo que perdiste o también lo que Dios formó en ti? ¿Solo recuerdas la demora o también la promesa cumplida? Abraham podía mirar atrás y ver un rastro de fidelidad. Por eso pudo avanzar hacia adelante aunque el camino fuera oscuro. La prueba no empieza en la cima del monte. Empieza cuando Dios habla y tú decides si obedeces. Para Abraham, Isaac ya había sido entregado en el corazón antes de llegar al altar. Ese es un punto profundo. Muchas veces el altar exterior solo revela una rendición interior que ya ocurrió. Hay personas que quieren obedecer en lo visible sin haber rendido en lo secreto y por eso se quiebran a mitad del camino. Pero cuando el corazón ya ha dicho: Señor, todo es tuyo, los pasos, aunque duelan, se vuelven posibles. Así que hoy, antes de seguir subiendo con Abraham, tenemos que preguntarnos: ¿hay algo que Dios ha estado pidiendo y tú has estado reteniendo? ¿Hay un Isaac que amas tanto que ya no puedes imaginar tu vida sin él? ¿Hay una bendición que se volvió intocable? ¿Hay una promesa que ahora gobierna más que el Dios que la prometió? ¿Hay un sueño bueno que necesita volver al altar para que deje de ser amo y vuelva a ser regalo? No respondas con frases religiosas. Deja que la pregunta pese, porque la madurez no se mide solo por lo que sabemos, ni por lo que decimos, ni por lo que hacemos cuando todo está en orden. Se mide cuando Dios toca lo más profundo y aún así decimos: heme aquí. Se mide cuando no comprendemos completamente, pero obedecemos. Se mide cuando el corazón tiembla, pero no huye. Se mide cuando lo más amado queda delante de Dios y descubrimos si realmente creemos que Él es más grande que todo lo que nos ha dado. Y mientras Abraham prepara el viaje, mientras toma la leña, mientras sale con Isaac, mientras camina durante 3 días hacia Moriah, una verdad empieza a levantarse sobre toda la escena. La fe madura no necesita ver la provisión antes de obedecer. Obedece porque conoce al proveedor. Y en el próximo paso del camino, cuando el padre y el hijo suban juntos, cuando Isaac haga la pregunta que partiría el corazón de cualquier padre, veremos que la obediencia verdadera no solo sube al monte, también aprende a adorar antes de ver el milagro. Hay obediencias que pesan tanto que no pueden explicarse con frases ligeras. Y cuando Abraham comienza aquel viaje hacia Moriah, no estamos viendo a un hombre moviéndose por emoción, ni por entusiasmo religioso, ni por una decisión impulsiva. Estamos viendo a un hombre que ha caminado durante años con Dios, que ha sido formado por salidas, esperas, pérdidas, promesas, errores corregidos y actos de fe. Y ahora, en la prueba más profunda de su vida, Dios no está simplemente pidiendo algo de Abraham. Está mostrando qué clase de fe había sido formada dentro de él. Porque hay pruebas que no vienen para informar a Dios. Dios no necesita descubrir quién eres como si no lo supiera. Él conoce el corazón antes de que el corazón hable. Conoce las intenciones antes de que se conviertan en decisiones. Conoce la obediencia antes de que se vea en público. Entonces, ¿por qué prueba Dios? Muchas veces la prueba no revela algo a Dios. Nos revela a nosotros, revela a otros. Y deja escrito en la historia que una vida verdaderamente rendida no ama más el regalo que al dador. Abraham ya había recibido promesas extraordinarias, había sido llamado, había sido sostenido, había visto a Dios intervenir, había conocido la fidelidad del Señor en lo imposible. Isaac no era simplemente un hijo, era el hijo de la promesa. Era la risa que Dios puso donde antes había esterilidad. Era la respuesta después de años de espera. Era el testimonio vivo de que Dios no miente. Cada vez que Abraham miraba a Isaac, no veía solamente a un muchacho, veía años de oración, años de demora, años de imposibilidad vencida por la fidelidad de Dios. Y precisamente ahí está el punto. Lo que Dios promete puede llegar a ser tan precioso para nosotros que sin darnos cuenta empezamos a protegerlo incluso de Dios. Lo que Dios nos dio puede ocupar un lugar tan alto que ya no sabemos vivir con las manos abiertas.
Una bendición puede convertirse en un altar falso si el corazón deja de decir, Señor, esto vino de ti y sigue perteneciendo a ti. Abraham tenía que subir al monte no porque Dios odiara a Isaac, sino porque Dios estaba dejando claro que ni siquiera Isaac podía ocupar el trono de Dios en el corazón de Abraham. Y eso nos toca a todos, porque nuestro Isaac puede tener muchos nombres, puede ser un hijo, puede ser un sueño, puede ser un ministerio, puede ser una relación, puede ser una posición, puede ser una oportunidad, puede ser una seguridad, puede ser una imagen que hemos construido de nuestro futuro, puede ser algo bueno, incluso algo que Dios mismo permitió. Pero si ya no podemos rendirlo, si ya no podemos ponerlo delante del Señor, si nos desesperamos con solo pensar que Dios pueda pedirnos entregarlo, entonces tal vez ese regalo ya no está en nuestras manos como bendición, sino en nuestro corazón como dueño. Por eso la madurez espiritual se prueba en la capacidad de entregar, no de hablar de entrega, no de cantar sobre entrega, no de emocionarse con la idea de entrega, entregar de verdad, poner delante de Dios aquello que más nos importa y decir, Señor, si vino de ti no puede ser más grande que tú. Si me lo diste tú, no puedo aferrarme a ello como si mi vida dependiera de eso más que de ti. Si tú eres mi Dios, entonces aún esto debe rendirse ante tu voz. La Escritura muestra a Abraham levantándose temprano. Ese detalle es tremendo. La obediencia madura no alimenta largas demoras cuando sabe que Dios habló. Abraham no pasa días buscando una segunda opinión que suavice la orden. No convoca a todos para que alguien le diga que no lo haga. No busca una interpretación más cómoda, no negocia con el cielo, se levanta, prepara lo necesario, toma a Isaac, toma a los siervos, toma la leña y comienza el camino. 3 días, no fue un impulso de 1 hora, no fue una emoción del momento, fueron 3 días caminando con el peso de una palabra que no podía explicar plenamente. 3 días mirando a Isaac, 3 días oyendo pasos. 3 días con silencio, preguntas internas, memorias, promesas, quizás lágrimas contenidas. Y eso también nos enseña algo. La fe verdadera no solo obedece en el primer instante, persevera en la obediencia cuando el camino se alarga. Hay personas que obedecen mientras la emoción está fresca, pero se debilitan cuando pasan los días. Empiezan bien, pero el pensamiento comienza a discutir, ¿será necesario? ¿Será que entendí mal? ¿Por qué Dios pediría esto? ¿No habrá otro camino? ¿No será demasiado? Y el enemigo aprovecha los viajes largos, aprovecha el tiempo entre la palabra y el cumplimiento, aprovecha el silencio, aprovecha la falta de explicaciones. Por eso la fe madura no se sostiene solo en una emoción inicial, se sostiene en el carácter de Dios. Abraham caminaba con una contradicción aparente. Dios le había dicho que por Isaac vendría la descendencia, pero ahora le pedía llevar a Isaac al altar. ¿Cómo se sostienen juntas esas dos cosas? La mente humana se rompe tratando de resolverlo, pero Hebreos nos abre una ventana y nos muestra que Abraham llegó a una conclusión profunda. Si Dios prometió por Isaac y si Dios me pide a Isaac, entonces Dios tiene poder aún para levantarlo de entre los muertos. Abraham no tenía un historial de resurrecciones para estudiar, no había visto a profetas levantando muertos, no tenía ejemplos anteriores como referencia, pero conocía al Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es una fe extraordinaria, no una fe irresponsable, no una fe ciega en el sentido de no pensar, una fe que piensa desde Dios, una fe que razona a partir de la promesa. Una fe que dice, no sé cómo Dios lo hará, pero sé que Dios no se contradice. No sé cómo resolverá esta tensión, pero sé que Él es fiel. No veo el final del camino, pero conozco al que me llamó a caminar. Y aquí debemos examinarnos. ¿Pensamos desde el miedo o desde la promesa? ¿Interpretamos la prueba desde nuestra ansiedad o desde el carácter de Dios? Cuando algo se complica, cuando Dios parece pedir demasiado, cuando no entendemos cómo se juntan la promesa y el dolor, nuestro corazón corre hacia la desconfianza o se aferra a la fidelidad del Señor. La madurez no significa tener todas las respuestas, significa saber en quién descansan las respuestas que todavía no vemos. Al tercer día, Abraham levanta los ojos y ve el lugar de lejos. Hay momentos en que la prueba deja de ser una idea y se vuelve visible. Mientras vas caminando, todavía parece distante.
Pero llega el día en que ves el monte, ves el lugar de la decisión, ves el punto donde ya no se puede hablar de obediencia en teoría. Y entonces Abraham les dice a los siervos algo que debe estremecernos: quedaos aquí, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Adoraremos. ¿Qué palabra para usar en ese momento? Abraham no dijo iremos a sufrir, no dijo iremos a perder, no dijo iremos a entender, dijo iremos a adorar. Porque para el creyente maduro, adoración no es solamente cantar cuando todo va bien. Adoración es rendir la voluntad cuando el corazón tiembla. Adoración es obedecer cuando no hay aplauso. Adoración es confiar cuando no hay explicación completa. Adoración es subir al monte con aquello que más amas y decir, Dios sigue siendo digno. Y añadió, volveremos. No volveré. No quizá regrese solo. Volveremos. Esa palabra está cargada de fe. Abraham no estaba jugando con frases religiosas. Estaba hablando desde una convicción profunda. El Dios que me prometió descendencia por Isaac no fallará. Si tiene que proveer, proveerá. Si tiene que levantar, levantará. Si tiene que abrir un camino que yo no veo, lo abrirá. Pero yo no voy a rebajar a Dios al nivel de mi entendimiento. Yo no voy a juzgar la fidelidad de Dios por lo que mis ojos alcanzan a ver en este momento. ¿Cuántas veces necesitamos aprender a hablar así? No con presunción, no con arrogancia, no negando el dolor, sino con fe. Iremos y volveremos. Dios sostendrá, Dios sabe, Dios no ha terminado. No entiendo, pero no voy a soltar la promesa. No veo el carnero, pero conozco al proveedor. Hay momentos en que tu boca debe dejar de repetir lo que el miedo dice y empezar a confesar lo que Dios ha mostrado de sí mismo. Luego Abraham toma la leña y la pone sobre Isaac. Esa imagen es profunda. El hijo amado sube cargando la madera del sacrificio. El padre lleva el fuego y el cuchillo. Y dice el texto que los dos iban juntos. No es un detalle sin importancia. Padre e hijo caminando juntos hacia el monte. Isaac no aparece como un niño pequeño incapaz de entender nada. El relato lo presenta con suficiente fuerza para cargar la leña, con suficiente conciencia para hacer una pregunta, con suficiente obediencia para caminar junto a su padre. La prueba no solo involucra a Abraham, también revela algo en Isaac, porque Isaac pregunta, Padre mío, y Abraham responde, heme aquí, hijo mío. Esa frase es tierna y dolorosa. El hijo pregunta desde la confianza. Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esa pregunta atravesaría el corazón de cualquier padre. Abraham pudo haber explicado demasiado, pudo haber quebrarse emocionalmente, pudo haber mentido de manera desesperada. Pero responde con una frase que se convertiría en una de las declaraciones más poderosas de la fe bíblica. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá. No yo resolveré, no tengo un plan escondido, no quizá encontremos algo. Dios proveerá. La fe madura aprende a poner el peso de la solución en el lugar correcto. Hay cosas que tú puedes preparar, puedes tomar la leña, puedes caminar, puedes obedecer, puedes subir al monte, pero hay cosas que solo Dios puede proveer. Y la paz llega cuando dejamos de intentar hacer el papel de Dios. Abraham no sabía exactamente cómo, pero sabía quién. Y vuelve a repetirse, los dos iban juntos. Esa unidad entre padre e hijo apunta más allá de ellos. La escena de Moría se convierte en una sombra profética, un cuadro que mira hacia otro monte, hacia otro hijo, hacia otro sacrificio. Pero hay una diferencia que debe hacernos temblar de gratitud. En Moría el cielo detuvo la mano de Abraham. En el Calvario no hubo voz que detuviera la entrega del Hijo de Dios. Allí el Padre no ofreció un sustituto para evitar la cruz. Allí el Hijo mismo fue el Cordero provisto para salvar pecadores. Por eso esta historia no debe leerse solo como una lección de obediencia humana, es también una ventana hacia el Evangelio. Abraham sube con Isaac, pero Dios está anunciando algo mucho mayor. Llegará el día en que el Hijo amado cargará la madera, subirá al lugar de entrega y no morirá por accidente ni por derrota, sino conforme al plan eterno de redención. Isaac fue librado porque otro cordero ocupó su lugar. Nosotros somos librados porque Cristo ocupó el nuestro. Si esta verdad no nos humilla, no la hemos entendido. Dios no nos pide rendición desde la frialdad de un trono distante. Dios sabe lo que es entregar al Hijo amado. Dios no habla de sacrificio como alguien ajeno al dolor.
El Evangelio nos muestra que el Señor no nos llama a rendir lo más profundo mientras Él retiene su amor. Él dio primero, Él amó primero, Él proveyó primero. Toda nuestra obediencia descansa sobre una obediencia mayor, la del Hijo que dijo al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahora la pregunta vuelve a nosotros con más peso. Si Dios proveyó a su Hijo por nosotros, ¿qué seguimos reteniendo como si no pudiéramos confiar en Él? Si Cristo fue entregado por nuestra salvación, ¿por qué nos cuesta tanto entregar nuestro orgullo? Si el Cordero murió por nuestros pecados, ¿por qué seguimos abrazando hábitos que Él vino a romper? Si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿por qué vivimos como si obedecerle fuera una pérdida? La inmadurez ve la obediencia como amenaza. La madurez empieza a verla como adoración. La inmadurez dice: si entrego esto, me quedo sin nada. La madurez dice: si Dios me pide esto, Él sigue siendo mi porción. La inmadurez necesita ver el carnero antes de caminar. La madurez camina porque conoce al Dios que provee. La inmadurez exige explicaciones antes de rendirse. La madurez dice: Señor, no entiendo todo, pero sé que eres digno. Tal vez en este punto de tu vida estás en el camino de 3 días. No estás en el inicio, pero tampoco has visto la provisión. Ya escuchaste la voz de Dios. Ya sabes que hay algo que rendir. Ya comenzaste a caminar, pero todavía llevas preguntas en el pecho. No hay que fingir que no duelen. No hay que negar que pesan. Pero tampoco debes volver atrás. Sigue caminando con Dios. No entregues tu mente al miedo. No permitas que la falta de explicaciones te haga desconfiar del carácter del Señor. Y mientras subes, adora. Adora antes de ver. Adora antes de entender. Adora antes de recibir respuesta. Adora con la leña sobre el monte, con el corazón temblando, con la promesa todavía sin resolver ante tus ojos. Porque la adoración más profunda no siempre nace en los momentos de música y descanso. Muchas veces nace cuando el alma dice: Dios sigue siendo Dios, aunque todavía no vea cómo termina esta historia. Abraham construyó el altar, colocó la leña, llegó al punto donde la obediencia dejó de ser camino y se convirtió en entrega concreta. Y en ese instante, cuando todo parecía llegar al límite, cuando el corazón humano ya no podía producir ninguna solución, cuando solo Dios podía intervenir, el cielo estaba a punto de hablar, porque el Dios que prueba también provee. El Dios que pide el altar también prepara el carnero. Y cuando la fe llega al lugar donde ya no puede apoyarse en nada humano, allí descubrimos que Jehová no solo mira desde lejos. Jehová ve, Jehová habla y Jehová provee. Y allí, en el punto exacto donde la obediencia ya no podía esconderse detrás de palabras, el cielo habló. Abraham había levantado el altar, había acomodado la leña, había atado a Isaac. Había llegado al límite donde el corazón humano ya no tiene argumentos, donde la fe deja de ser una idea hermosa y se convierte en una entrega real. Y cuando su mano se levantó, Dios lo detuvo. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Esa voz no llegó al principio del camino, ni en el primer día, ni cuando Abraham salió de casa, ni cuando Isaac preguntó por el cordero. Llegó en el momento exacto, porque Dios no llega tarde, pero muchas veces espera hasta que la obediencia sea completa. Ese instante nos enseña algo que no podemos olvidar. Dios no quería la muerte de Isaac. Dios quería revelar la fe de Abraham. Quería mostrar que en el corazón de aquel hombre la promesa no había reemplazado al Dios de la promesa. Quería dejar una señal espiritual, una marca en la historia, una imagen profética que apuntaría mucho más allá de Abraham, mucho más allá de Isaac, mucho más allá de aquel monte. Dios estaba enseñando que la verdadera adoración no consiste en darle al Señor lo que nos sobra, sino en reconocer que aún lo más amado pertenece primero a Él. Y ahí está una de las lecciones más profundas de la madurez. El creyente inmaduro obedece mientras entiende. El maduro obedece porque confía. El inmaduro entrega mientras no le cueste demasiado. El maduro entrega porque sabe que Dios es digno. El inmaduro mide a Dios por lo que recibe. El maduro ha aprendido que Dios sigue siendo bueno aun cuando pide lo que más duele. Y no porque Dios sea cruel, sino porque Él sabe qué cosas, incluso buenas, pueden convertirse en amos secretos del corazón. Cuando Dios detuvo a Abraham, no estaba cancelando la prueba. Estaba mostrando que la prueba ya había cumplido su propósito. Isaac ya había sido entregado antes de morir porque había sido entregado en el corazón del Padre. Y esa es una verdad tremenda.
A veces Dios no necesita quitarnos algo para saber si está rendido, pero sí permite que lleguemos al punto donde nosotros mismos descubrimos si lo está. Hay cosas que quizá no perderás físicamente, pero sí deben dejar de gobernarte por dentro. Tal vez Dios no va a quitarte a Isaac, pero sí quiere quitar del corazón el miedo de vivir sin Isaac. Quiere que vuelvas a amar el regalo, no como Dios. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio un carnero trabado en un zarzal. Ese carnero no apareció por casualidad, no llegó tarde, no fue improvisación. Ya estaba en el plan de Dios antes de que Abraham supiera cómo terminaría la historia. Mientras Abraham subía por un lado con Isaac, Dios ya tenía la provisión preparada. Pero Abraham no pudo verla desde abajo, tuvo que subir, tuvo que obedecer, tuvo que llegar al altar. Hay provisiones de Dios que no se ven desde el lugar de la comodidad, se descubren en el lugar de la obediencia. Esto confronta nuestra manera de vivir. Queremos ver el carnero antes de subir. Queremos garantías antes de obedecer. Queremos que Dios nos muestre toda la salida antes de dar el primer paso. Queremos un mapa detallado, una explicación, una confirmación tras otra, y aún así seguimos diciendo, Señor, dame más seguridad. Pero Abraham nos enseña otra clase de fe. No esperó ver la provisión para obedecer. Obedeció confiando en el carácter del proveedor. Y cuando llegó al lugar exacto, descubrió que Dios ya había visto lo que él no podía ver. Por eso llamó a aquel lugar, el Señor proveerá. No dijo simplemente, el Señor me libró de una situación difícil. No dijo, qué suerte tuve. No dijo, al final todo salió bien. No. Él entendió que allí se había revelado un nombre, una dimensión del carácter de Dios. Jehová ve, Jehová provee, Jehová prepara, Jehová responde en el monte donde la obediencia llega a su máxima expresión. La provisión no fue solo un objeto, fue una revelación de Dios. Pero debemos tener cuidado. Esta verdad no significa que podamos manipular a Dios con obediencias externas para obligarlo a darnos lo que queremos. No obedecemos para comprar bendición. No servimos al Señor como quien hace un intercambio comercial. Yo hago esto, entonces tú me das aquello. Esa mentalidad sigue siendo inmadura. La obediencia madura dice, aunque no vea recompensa inmediata, obedeceré porque tú eres Señor. Y aún así, sabemos que ninguna obediencia hecha delante de Dios queda sin fruto eterno. Él sabe cuándo, cómo y de qué manera responder. Pero nuestra motivación no debe ser el premio, sino la gloria del Señor. En el relato Dios reafirma la promesa después de la prueba, no antes, como si estuviera sobornando a Abraham. No le dice, si haces esto te doy aquello, para comprar su obediencia. Abraham obedece porque conoce a Dios y después Dios confirma la bendición. Esto es muy importante. Hay una obediencia infantil que solo se mueve por premio, como un niño que hace algo bueno porque le prometieron un regalo. Pero la obediencia madura nace de una relación. Obedezco porque Él es mi Dios. Obedezco porque me ha llamado. Obedezco porque confío en su carácter. Obedezco porque mi vida le pertenece. Y si después Él bendice, gloria a Dios. Si abre una puerta, gloria a Dios. Si restaura, gloria a Dios. Si provee, gloria a Dios. Pero si el camino tarda, si la respuesta no viene como yo esperaba, si el proceso duele más de lo que imaginaba, Él sigue siendo digno. Esa es la fe que el cielo estaba mostrando en Abraham. Una fe que no se mueve por conveniencia, sino por reverencia. Una fe que no necesita entender todo para honrar a Dios. Una fe que ya no usa a Dios como medio para conservar sus propios planes, sino que se rinde a Dios como fin supremo de su vida. Y ahora miremos a Isaac. Muchas veces predicamos sobre Abraham y olvidamos el silencio obediente del hijo. Isaac cargó la leña. Isaac caminó con su padre. Isaac hizo la pregunta correcta. Y cuando llegó el momento del altar, el texto no muestra una escena de rebelión. Si Isaac era un hombre con fuerza suficiente para cargar la leña, también tenía fuerza suficiente para resistirse a un anciano. Pero no lo vemos huyendo, no lo vemos destruyendo el altar, no lo vemos empujando al padre. Hay en Isaac una imagen de entrega silenciosa que también apunta hacia Cristo. El hijo sube, el hijo carga la madera, el hijo se entrega. Sin embargo, en Moría Dios detuvo la mano. En el Calvario no la detuvo. En Moría un carnero ocupó el lugar de Isaac. En el Calvario Cristo ocupó nuestro lugar. En Moría el hijo de Abraham descendió vivo porque hubo sustituto. En la cruz el hijo amado de Dios fue el cordero provisto para que pecadores como nosotros pudiéramos vivir.
Por eso no podemos leer esta historia solo como una lección de valentía humana. Es un cuadro del Evangelio. Nos muestra que la salvación no vendría por el sacrificio de nuestros hijos, ni por el derramamiento de sangre humana ofrecida por desesperación religiosa, ni por esfuerzos extremos para ganar el favor divino. La salvación vendría por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso preserva el mensaje de toda confusión. Dios no estaba estableciendo un modelo de violencia humana. Dios estaba deteniéndola y apuntando hacia una provisión superior. El Dios vivo no es como los ídolos de las naciones que devoran a sus adoradores. El Dios de Abraham provee el sacrificio. El Evangelio no dice sube y paga con tu propia sangre. El Evangelio dice mira al Cordero que Dios ha provisto. Y cuando entendemos eso, nuestra obediencia ya no nace del terror, sino de la gratitud. No obedecemos para ser amados. Obedecemos porque hemos sido amados de una manera que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué significa esto para nuestra madurez? Significa que el creyente maduro vive con las manos abiertas, no porque no ame. Abraham amaba a Isaac. Precisamente por eso la prueba dolía. La madurez no nos hace fríos, no nos convierte en personas sin afecto, sin sueños, sin lágrimas. Nos enseña a poner todo afecto, todo sueño y toda lágrima bajo el señorío de Dios. Amar a alguien profundamente no es idolatrarlo. Recibir una bendición no es adorarla. Tener un llamado no es poseerlo como propiedad privada. Todo lo que somos y tenemos debe permanecer disponible para el Señor. Hay personas que dicen, Señor, todo es tuyo, pero cuando Dios toca una relación, se rebelan. Cuando toca una costumbre, se excusan. Cuando toca un plan, se resisten. Cuando toca una seguridad, se llenan de miedo. Cuando toca un ministerio, se sienten dueños. Cuando toca una posición, se ofenden. Cuando toca el dinero, cierran la mano. Cuando toca la reputación, se defienden con uñas y dientes. Entonces debemos preguntar, ¿todo es suyo de verdad o solo aquello que no amenaza mi control? La madurez empieza cuando dejamos de poner condiciones a nuestra entrega. Señor, te obedezco siempre que no me pidas esto. Te seguiré siempre que no toques aquello. Serviré siempre que me traten así. Perdonaré siempre que la otra persona reconozca primero. Esperaré siempre que me expliques el tiempo. Pero la fe de Abraham destruye esas condiciones. No porque Abraham fuera un hombre sin dolor, sino porque había aprendido que obedecer a Dios es garantía de vida, incluso cuando la obediencia parece llevarnos al lugar más difícil. Y esto también nos enseña algo sobre la queja. El relato no presenta a Abraham contaminando el camino con murmuración. No lo vemos acusando a Dios. No lo vemos diciendo otra prueba más, Señor. ¿No he pasado suficiente? Dejé mi tierra, esperé años, enfrenté conflictos, despedí a mi hijo Ismael y ahora me pides esto. Abraham pudo haber enumerado su historia como argumento para resistirse, pero no lo hizo. Eso no significa que no le doliera, significa que su dolor no se convirtió en rebelión. ¿Cuántas veces nuestro corazón usa el cansancio como excusa para desobedecer? Ya pasé demasiado, ya sufrí bastante, ya esperé mucho, ya serví suficiente, ya me corrigieron mucho, ya me pidieron demasiado. Y en parte puede haber dolor real detrás de esas frases. Pero el peligro está en permitir que el dolor nos dé permiso para dejar de confiar. La persona madura puede llorar sin murmurar contra Dios. Puede decir, me duele, sin decir, Dios es injusto. Puede pedir fuerza sin acusar al Señor. Puede caminar lento, pero sigue caminando. En Moriah, Abraham descubrió que Dios no solo prueba, Dios sostiene dentro de la prueba. No solo pide, también provee. No solo llama a subir, también habla en la cima. No solo permite que el corazón sea examinado, también revela más de sí mismo en el proceso. Y muchas veces nosotros queremos conocer a Jehová Jireh sin subir al lugar donde necesitamos provisión. Queremos conocer al Dios que sostiene sin atravesar situaciones donde nuestras fuerzas se agotan. Queremos conocer al Dios de paz sin entregar nuestras ansiedades. Queremos conocer al Dios fiel sin esperar. Pero hay nombres de Dios que se vuelven reales en nosotros solo cuando caminamos por lugares donde no hay otra salida humana. Y eso no debe asustarnos, debe afirmarnos. Porque si Dios permite una prueba, no es para destruir lo que Él mismo prometió. Isaac no murió porque la promesa de Dios no podía morir.
Lo que debía morir no era Isaac, era cualquier posibilidad de que Isaac ocupara el lugar de Dios en el corazón de Abraham. A veces Dios preserva la promesa, pero mata el ídolo que habíamos construido alrededor de la promesa. Preserva el regalo, pero purifica nuestra manera de sostenerlo. Preserva el llamado, pero quita el orgullo. Preserva la relación, pero rompe la dependencia desordenada. Preserva el servicio, pero mata el deseo de protagonismo. Por eso no toda pérdida aparente es pérdida. A veces es purificación, no toda espera es abandono, a veces es formación, no toda prueba es castigo, a veces es confirmación. El problema es que nosotros solemos interpretar todo desde la comodidad, pero Dios interpreta desde el propósito. Nosotros preguntamos, ¿por qué me duele? Dios pregunta, ¿qué estoy formando? Nosotros preguntamos, ¿cuándo terminará? Dios pregunta, ¿estás aprendiendo a confiar? Nosotros preguntamos, ¿qué voy a recibir? Dios pregunta, ¿quién está ocupando el trono? Cuando Abraham descendió del monte, no descendió igual. Isaac tampoco. El lugar que pudo haber sido recordado como el lugar de la muerte, se convirtió en el lugar de la provisión. El monte del temor se convirtió en el monte de revelación. Lo que parecía amenaza contra la promesa, se convirtió en una confirmación más profunda de la fidelidad de Dios. Y así trabaja el Señor muchas veces. Transforma el lugar donde más temblamos en el lugar donde más claramente vemos su mano. Tal vez tú estás mirando un monte, yo era mismo, no sabes cómo terminará, no sabes qué va a proveer Dios, no sabes por qué te está pidiendo entregar algo que amas, no sabes por qué el camino parece tan largo. Pero escucha esto, si Dios te llamó a obedecer, no caminas hacia destrucción, caminas hacia revelación. No hagas del miedo tu profeta, no hagas de la ansiedad tu consejera. No permitas que la imaginación te dibuje finales que Dios no ha escrito. Sigue caminando con reverencia, sigue obedeciendo, sigue adorando, sigue diciendo Jehová proveerá. Y si todavía no ves el carnero, no significa que no exista provisión. Si todavía no escuchas la voz que detiene el proceso, no significa que el cielo esté ausente. Si todavía no entiendes el porqué, no significa que Dios haya perdido el control. La fe madura aprende a vivir en ese espacio difícil entre la orden y la provisión, entre la promesa y la respuesta, entre el altar y la voz del cielo. Y allí en ese espacio el carácter es formado, porque al final Dios no busca solamente que lleguemos a una bendición. Busca formar en nosotros un corazón que pueda llevar la bendición sin adorarla, recibir la promesa sin controlar a Dios, servir en la obra sin sentirse dueño, atravesar pruebas sin volverse amargo y caminar con suficiente confianza como para decir, Señor, todo lo que tengo vino de ti, todo lo que amo está delante de ti, todo lo que soy te pertenece. Esa es la madurez que necesitamos. No una madurez de palabras religiosas, sino una madurez de altar. No una fe que solo canta cuando entiende, sino una fe que adora cuando todavía tiembla. No una obediencia comprada por recompensas, sino una obediencia nacida de conocer al Dios que provee. Y cuando esa clase de fe empieza a formarse en un hombre o en una mujer, el cielo deja testimonio. Aquí hay alguien que ha aprendido a amar a Dios por encima de todo. Cuando Dios deja testimonio de una vida madura, no está celebrando una obediencia superficial, sino un corazón que ha sido probado y ha permanecido limpio. Esa es una de las grandes lecciones de Abraham. No atravesó la prueba con queja, no convirtió el dolor en acusación contra Dios, no usó su historia pasada como argumento para resistirse. Pudo haber dicho, Señor, ya dejé mi tierra, ya esperé años, ya tuve que separarme, ya despedí a Ismael, ya he pasado demasiado. Pero no vemos en él una fe amarga. Vemos un hombre dócil, un hombre que ha aprendido que obedecer a Dios es garantía de vida, aun cuando la obediencia atraviesa el lugar más sensible del alma. Y aquí hay algo que necesitamos recibir con temor santo. La prueba no solo revela si obedecemos, revela con qué espíritu obedecemos. Porque alguien puede hacer lo correcto con un corazón lleno de resentimiento. Puede servir, pero murmurando. Puede permanecer, pero con amargura. Puede entregar algo, pero después vivir recordándole a Dios lo mucho que le costó. Puede obedecer externamente y por dentro seguir peleando contra el Señor. Pero Abraham no aparece así. Él camina, él sube, él adora, él entrega. Y cuando Dios interviene, lo que queda visible no es solo un acto de obediencia, sino una calidad de corazón. La madurez no se mide únicamente por lo que haces,
sino por lo que ocurre dentro de ti mientras lo haces. Hay personas que obedecen, pero su obediencia está llena de reproches. Hay personas que sirven, pero su servicio está lleno de comparación. Hay personas que esperan, pero su espera está llena de ansiedad y queja. Hay personas que dicen, hágase tu voluntad, pero en realidad quieren decir, hágase tu voluntad siempre que se parezca a la mía. Por eso Dios trata no solo nuestras acciones, sino nuestras motivaciones. Él quiere formar un pueblo que obedezca con reverencia, no con manipulación, con amor, no con cálculo, con fe, no con amargura. Después de que Abraham llega al extremo de la obediencia, Dios reafirma la promesa. Y esto es muy importante. La confirmación viene después de la prueba, no antes como un soborno. Dios no le dice, si haces esto te daré aquello, como si tuviera que comprar la obediencia de su siervo. Abraham no sube al monte por una recompensa inmediata, sube porque Dios habló. Luego Dios confirma, bendice, jura por sí mismo y declara que su descendencia será multiplicada. Pero el orden es clave. Primero rendición, luego confirmación, primero altar, luego promesa reafirmada, primero obediencia, luego una comprensión más profunda de la fidelidad de Dios. Nosotros a veces queremos que Dios invierta el orden. Queremos que nos asegure todo antes de obedecer. Queremos que nos muestre la bendición antes del sacrificio. Queremos que nos explique el resultado antes de dar el paso. Queremos sentirnos seguros antes de rendirnos. Pero la fe madura no vive exigiendo garantías como condición para obedecer. La fe madura dice, Señor, si tú hablaste, eso basta para caminar. Si tú mandaste, eso basta para subir. Si tú eres fiel, eso basta para confiar. Y después, en el camino, Dios confirma lo que tiene que confirmar. Esta es una diferencia enorme entre el hijo y el asalariado. El asalariado necesita recompensa para moverse. Si no ve beneficio, no sirve. Si no le conviene, no permanece. Si no recibe algo, se apaga. Pero el hijo maduro obedece porque conoce el corazón del Padre. No vive negociando cada acto de fidelidad. No dice, Señor, si te doy esto, ¿qué me vas a dar? No mide su vida con una mentalidad de transacción. Ha entendido que pertenecer a Dios ya es gracia, servirle ya es privilegio, obedecerle ya es vida. Y si no hubiera una recompensa visible, igualmente Dios sería digno. Esta frase nos pesa, porque vivimos en una cultura que nos enseña a hacer todo por beneficio. ¿Qué gano, qué recibo, qué me conviene, qué me aporta? Pero el Evangelio nos saca de esa lógica egoísta. Cristo no murió por nosotros porque nosotros pudiéramos pagarle. Él se entregó por amor. Y ahora nuestra respuesta no puede ser una obediencia interesada, sino una vida rendida. Obedecemos no para comprar su amor, sino porque su amor nos ha conquistado. Por eso la historia de Moría nos lleva inevitablemente al Calvario. En el monte de Abraham Dios detuvo la mano y proveyó un carnero. En la cruz Dios no detuvo la entrega del Hijo. El Hijo amado cargó la madera de su propio sacrificio, no como víctima de un destino cruel, sino como cordero dispuesto en el plan eterno de redención. Allí no hubo sustituto para Jesús, porque Jesús era el sustituto por nosotros. Allí no se ofreció sangre humana para complacer a un Dios oscuro, sino que el Hijo de Dios se entregó voluntariamente para reconciliar pecadores con el Padre. Esto es central, porque si quitamos a Cristo del centro, convertimos la obediencia en moralismo y la prueba en sufrimiento sin evangelio. Abraham nos enseña fe, sí. Nos enseña obediencia, sí. Nos enseña rendición, sí. Pero la plenitud de la historia apunta al Cordero que Dios provee. No somos salvos por subir nuestros propios montes, ni por demostrar fuerza religiosa, ni por pagar con dolor nuestras culpas. Somos salvos por la obra perfecta de Jesucristo. Nuestra obediencia no sustituye la cruz, nace de la cruz. Nuestra entrega no compra salvación, responde a la salvación. Y cuando eso se entiende, la madurez cambia de raíz. Ya no queremos crecer para sentirnos superiores a otros. Ya no queremos servir para que nos vean. Ya no queremos obedecer para negociar bendiciones. Queremos madurar porque Cristo merece una iglesia que refleje su carácter. Queremos ser firmes porque Él fue fiel hasta la muerte. Queremos rendir nuestra voluntad porque Él rindió la suya en Getsemaní.
Queremos dejar de vivir como niños espirituales porque el precio que pagó por nosotros fue demasiado alto como para seguir jugando con la fe. Mira la diferencia. El inmaduro siempre pregunta cuánto puede conservar sin perder la bendición. El maduro pregunta cuánto puede rendir para honrar al Señor. El inmaduro vive preocupado por sus derechos. El maduro recuerda que fue comprado por precio. El inmaduro se ofende cuando no le dan lugar. El maduro pregunta dónde puede servir aunque nadie lo aplauda. El inmaduro usa su dolor como excusa. El maduro lleva su dolor al altar. El inmaduro se compara. El maduro administra fielmente lo que recibió. El inmaduro quiere ser entendido por todos. El maduro busca ser aprobado por Dios. Y esta palabra aprobado debe quedar ardiendo en nosotros. No todo el que está presente está aprobado. No todo el que habla mucho está aprobado. No todo el que conoce doctrina está aprobado. No todo el que ocupa un lugar visible está aprobado. La aprobación se manifiesta cuando hay presión. En Corinto, las divisiones revelaban quiénes eran aprobados. En Abraham, el monte reveló una fe aprobada. En nuestra vida, las pruebas revelan si lo que confesamos tiene raíz o solo era entusiasmo. Hay momentos donde Dios permite que se manifieste lo que estaba oculto, no para destruirnos, sino para que dejemos de vivir engañados. Una persona no sabe cuánto orgullo tiene hasta que la contradicen. No sabe cuánta dependencia emocional tiene hasta que alguien no responde como esperaba. No sabe cuánta necesidad de control tiene hasta que Dios cierra una puerta. No sabe cuánta idolatría había en una bendición hasta que Dios le pide ponerla en el altar. No sabe cuánta falta de disciplina tiene hasta que intenta perseverar en algo santo sin aplausos. Por eso no debemos desperdiciar las pruebas. La peor manera de pasar una prueba es salir de ella igual. Salir solo con dolor pero sin humildad. Salir con historia pero sin transformación. Salir con cicatrices pero sin sabiduría. Salir diciendo mira lo que me pasó pero nunca decir mira lo que Dios formó en mí. La madurez aprende a preguntar, Señor, ¿qué quieres producir aquí? ¿Qué área estás corrigiendo? ¿Qué dependencia estás purificando? ¿Qué temor estás arrancando? ¿Qué parte de mí todavía no está rendida? Y una de las cosas que Dios forma en la prueba es la capacidad de no quejarnos como antes. La queja parece pequeña, pero revela una teología del corazón. Cuando me quejo constantemente estoy diciendo que Dios no está administrando bien mi vida. Estoy insinuando que yo habría escrito mejor mi historia. Estoy dejando que mi dolor juzgue el carácter del Señor. Pero cuando llevo mi dolor delante de Dios con honestidad y reverencia, sin acusarlo, entonces la prueba se convierte en altar. No niego que duele, pero tampoco niego que Él es bueno. Abraham no entendía todo, pero no permitió que su falta de comprensión produjera rebelión. Esa es una lección urgente, porque muchas personas solo obedecen mientras Dios les explica. Pero hay etapas donde Dios no explica todos los detalles. Pide confianza, no porque desprecie nuestra mente, sino porque quiere llevarnos más allá de una fe controlada por nuestra lógica. Hay un punto en el caminar con Dios donde la pregunta ya no es, ¿lo entiendo? Sino, lo ha dicho el Señor. Y si lo ha dicho el Señor, entonces la obediencia no depende de que yo pueda ordenar todas las piezas. Esto no significa seguir impulsos, emociones o voces extrañas sin discernimiento. La fe madura no es confusión espiritual. Abraham conocía la voz de Dios por una historia de comunión. La madurez no se lanza irresponsablemente a cualquier idea y luego la llama fe. La madurez discierne, pesa, ora, busca la palabra, se somete a la voluntad de Dios y no usa la frase Dios me dijo para evadir consejo o justificar caprichos. Precisamente porque Abraham caminaba con Dios, pudo reconocer su voz. La obediencia madura no nace del desorden, nace de una relación profunda con el Señor. Y aquí debemos volver a algo práctico. Si queremos responder como Abraham en los montes grandes, necesitamos caminar con Dios en los días ordinarios. No se forma una fe así solamente en una crisis. Se forma en la oración diaria, en la palabra recibida con humildad, en la obediencia pequeña, en la comunión con el cuerpo, en la corrección aceptada, en el servicio escondido, en el dominio propio, en la disciplina del tiempo, en la integridad cuando nadie ve. Cada día ordinario está preparando la respuesta que daremos en el día extraordinario. No desprecias tu rutina espiritual.
No digas esto es poco. Una oración sincera hoy está formando algo. Un acto de perdón hoy está formando algo. Una renuncia pequeña hoy está formando algo. Una palabra que decides no decir hoy está formando algo. Un servicio que nadie nota hoy está formando algo. Un no a la carne hoy está formando algo. Una decisión de llegar, participar, integrarte, ayudar, animar, escuchar y perseverar está formando algo. El monte de mañana se prepara con la obediencia de hoy. Y también necesitamos aprender a pedir ayuda cuando el proceso revela debilidad. La madurez no es autosuficiencia. Abraham caminó con Dios, pero nosotros como cuerpo de Cristo también hemos sido llamados a caminar acompañados por hermanos maduros. Hay personas que quieren vencer años de indisciplina sin rendición de cuentas. Quieren superar patrones profundos sin abrir el corazón. Quieren sanar heridas sin permitir que nadie se acerque. Quieren crecer aislados. Pero Dios diseñó un cuerpo y en el cuerpo hay corrección, consuelo, dirección, apoyo, servicio, ejemplo y protección. Si te descubres inmaduro, no te escondas. Si ves que eres impulsivo, pide ayuda. Si ves que eres inconstante, busca disciplina. Si ves que te ofendes con facilidad, deja que Dios trate esa raíz. Si ves que te cuesta servir sin reconocimiento, confiésalo. Si ves que estás centrado en ti mismo, empieza a practicar el amor hacia otros. No esperes sentirte maduro para actuar con madurez. Muchas veces la madurez se practica antes de sentirse natural. Se aprende caminando, obedeciendo, equivocándose con humildad, corrigiendo el rumbo y volviendo a intentarlo. El alimento sólido es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Por el uso, por la práctica, por la repetición santa. No por una emoción de domingo, no por escuchar una frase fuerte. No por decir amén. La madurez se ejercita y en una generación que quiere resultados inmediatos, la palabra nos devuelve al camino antiguo. Práctica, constancia, obediencia, paciencia, servicio, corrección, perseverancia, humildad. No hay atajos para parecerse a Cristo. Y si esto nos confronta, bendito sea Dios. Porque una palabra que confronta puede salvarnos de vivir engañados. Tal vez hasta hoy has pensado que tu problema era el ambiente, la iglesia, los demás, la falta de oportunidades, la falta de reconocimiento, la dureza de algunas personas o las circunstancias. Pero quizá el Señor está diciendo, hijo, hija, el lugar donde quiero trabajar ahora es tu carácter, no para destruirte, no para avergonzarte, no para dejarte sin esperanza, sino para hacerte libre de ciclos que ya no deben gobernar tu vida. La meta no es que termines este mensaje sintiéndote culpable. La meta es que termines diciendo, Señor, quiero crecer. Porque el Espíritu Santo no revela inmadurez para enterrarte bajo condenación. La revela para llevarte a transformación. Si todavía hay áreas infantiles en ti, hay gracia para crecer. Si has sido inconstante, hay gracia para empezar a caminar con disciplina. Si has sido orgulloso, hay gracia para humillarte. Si has sido pasivo, hay gracia para levantarte. Si has retenido tu Isaac, hay gracia para abrir las manos. Si has vivido quejándote, hay gracia para aprender adoración. Pero la gracia no es una excusa para permanecer igual. La gracia es poder de Dios para cambiar. La misma gracia que perdona también enseña. La misma gracia que levanta también disciplina. La misma gracia que consuela también corrige. La misma gracia que cubre al pecador arrepentido también forma en nosotros el carácter de Cristo. Por eso no uses la gracia para justificar inmadurez. Recibe la gracia para dejar de ser esclavo de ella. Y ahora, antes de llegar al cierre de este mensaje, cada uno debe ponerse delante del Señor con honestidad. No mires al lado. No pienses en quién debería escuchar esto. No uses esta palabra como flecha contra otro. Pon tu vida sobre el altar. Pregunta, Señor, ¿dónde sigo siendo niño? ¿Dónde sigo reaccionando desde la carne? ¿Dónde sigo resistiendo tu trato? ¿Dónde me he comportado como dueño, como asalariado, como visitante y no como siervo? ¿Dónde he amado más el regalo que al dador? ¿Dónde necesito volver a obedecer? Porque el llamado de Dios no es a una vida religiosa mecánica. No es venir, sentarse, cantar, escuchar y salir igual. No es participar de los santos sin reverencia. No es decir amén sin permitir que la verdad gobierne. El llamado de Dios es hacer un pueblo maduro, responsable, integrado, comprometido, humilde, útil, fiel, constante, lleno de discernimiento y centrado en Cristo.
Un pueblo que no necesita ser perseguido para servir, ni sobornado para obedecer, ni aplaudido para permanecer. Esa es la iglesia que necesitamos en tiempos difíciles. No una iglesia llena de niños espirituales que se derrumban por cualquier incomodidad. No una iglesia de espectadores que solo evalúan desde lejos. No una iglesia de consumidores religiosos, sino un pueblo que sabe quién lo compró, para qué fue llamado, a quién pertenece y qué debe hacer mientras Cristo viene. Un pueblo capaz de decir: Señor, si me llamas a servir, sirvo. Si me llamas a esperar, espero. Si me llamas a perdonar, perdono. Si me llamas a entregar, entrego. Si me llamas a subir al monte, subiré adorando. Y cuando esa clase de respuesta nace en el corazón, la madurez deja de ser una idea bonita y se convierte en una vida ofrecida. Ya no hablamos solo de crecer, empezamos a crecer. Ya no hablamos solo de obedecer, empezamos a obedecer. Ya no hablamos solo de entrega, ponemos el Isaac sobre el altar. Y allí, en ese lugar de rendición, Dios no solo prueba nuestra fe, Dios nos muestra más de Cristo, más de su provisión, más de su fidelidad, más de su propósito. Porque el altar que más nos cuesta puede convertirse en el lugar donde más claramente descubrimos que el Señor sigue siendo suficiente. Y si el altar que más nos cuesta puede convertirse en el lugar donde más claramente descubrimos que el Señor sigue siendo suficiente, entonces no podemos cerrar este mensaje con una simple emoción pasajera. No hemos hablado de madurez para admirar una idea bonita. Hemos hablado de madurez porque la iglesia necesita dejar de vivir como niña cuando el Señor la está llamando a caminar como pueblo responsable, santo, integrado, útil y preparado. La pregunta no es si hemos escuchado suficiente. Muchos hemos escuchado mucho. La pregunta es si lo que hemos escuchado nos ha formado, porque se puede estar cerca de la palabra y seguir lejos de la obediencia. Se puede asistir, cantar, participar, asentir con la cabeza, decir amén, compartir frases espirituales y aún así continuar con el mismo carácter sin tratar la misma reacción, la misma queja, la misma susceptibilidad, la misma falta de disciplina, la misma necesidad de reconocimiento, la misma tendencia a huir cuando Dios corrige. Y el Señor, con amor pero también con firmeza, nos pregunta: ¿hasta cuándo vas a seguir oyendo sin crecer? La madurez cristiana no es una decoración religiosa, es Cristo formado en nosotros. Es aprender a hablar de otra manera, responder de otra manera, esperar de otra manera, servir de otra manera, sufrir de otra manera, recibir corrección de otra manera. Es dejar de vivir como si todo girara alrededor de nuestras emociones y empezar a vivir bajo el señorío de Jesucristo. Es comprender que no somos dueños de la obra, ni asalariados que sirven solo cuando hay beneficio. Somos siervos, administradores, hombres y mujeres comprados por precio. Y un siervo maduro no necesita que lo persigan para servir, no necesita aplauso para permanecer, no necesita que todo sea cómodo para obedecer, no necesita entender cada detalle para confiar. Ha aprendido que su vida ya no le pertenece. Ha aprendido que su tiempo, sus dones, su fuerza, sus relaciones, sus recursos, sus oportunidades y aún sus lágrimas están delante del Señor. Esa clase de creyente no vive preguntando ¿qué puedo sacar de esto? Vive preguntando: Señor, ¿cómo puedo honrarte aquí? Por eso debemos volver a revisar nuestra vida de una manera práctica. ¿Estoy creciendo o solo estoy acumulando años? ¿Estoy sirviendo o solo observando? ¿Estoy integrado al cuerpo o vivo como visitante espiritual? ¿Estoy usando mis dones para edificar o para llamar la atención? ¿Estoy recibiendo corrección o me cierro cada vez que alguien toca mi orgullo? ¿Estoy aprendiendo a esperar en Dios o sigo manipulando caminos para conseguir lo que quiero? ¿Estoy llevando mis debilidades a la luz o las estoy escondiendo detrás de excusas religiosas? No respondas rápido. Deja que la pregunta te alcance. Porque muchas veces el mayor obstáculo para madurar no es la falta de oportunidad, sino la falta de honestidad. Mientras sigamos diciendo yo estoy bien cuando el Señor está mostrando algo que debe cambiar, seguiremos dando vueltas en el mismo lugar. Mientras usemos el dolor como excusa para no obedecer, el pasado como excusa para no sanar, el carácter como excusa para no ser transformados, y la falta de reconocimiento como excusa para no servir, seguiremos siendo niños espirituales con lenguaje de adultos. Pero hoy Dios nos llama a algo mejor. Nos llama a dejar la leche y recibir alimento sólido. Nos llama a ejercitar los sentidos por el uso, por la práctica, por la obediencia real.
Nos llama a practicar el perdón, la paciencia, la generosidad, la disciplina, la oración, el servicio, la integración, la reverencia. Nos llama a dejar de ser consumidores religiosos y convertirnos en miembros vivos de un cuerpo. Nos llama a dejar de mirar quién nos saludó y empezar a saludar. Dejar de esperar que nos busquen y empezar a buscar. Dejar de preguntar por qué nadie nos ayuda y empezar a preguntar a quién podemos ayudar. La iglesia madura no se construye con espectadores, se construye con siervos, se construye con gente que ora cuando nadie la ve, sirve cuando nadie la aplaude, perdona cuando le cuesta, permanece cuando hay presión, se examina cuando la palabra la confronta y sube al monte cuando Dios pide rendición. Una iglesia madura no es perfecta, pero es enseñable. No está libre de problemas, pero sabe humillarse. No evita toda tensión, pero aprende a discernir qué está revelando Dios en medio de la tensión. Y tal vez por eso el Señor nos lleva tantas veces a pequeños altares antes de llevarnos al monte grande. El altar de la puntualidad, el altar de la disciplina, el altar de la lengua, el altar de la reconciliación, el altar de la constancia, el altar del servicio escondido, el altar de pedir ayuda, el altar de aceptar un no, el altar de esperar sin quejarse, el altar de entregar una preferencia personal por amor al cuerpo. Son obediencias pequeñas, sí, pero en ellas se forma el corazón que un día podrá obedecer en lo grande. Abraham no llegó a Moría en un día. Llegó después de haber salido de su tierra, después de haber esperado, después de haber sido corregido, después de haber visto la fidelidad de Dios, después de haber soltado, después de haber caminado. Y cuando llegó el momento de poner a Isaac sobre el altar, no se trataba solo de una prueba aislada, era la culminación de un proceso. Dios estaba mostrando que Abraham no amaba más la promesa que al Dios que prometió. Y ahí está una de las preguntas más profundas de todo este mensaje. ¿Hay algún Isaac en nuestro corazón? Algo bueno, algo amado, algo recibido, algo esperado, algo que quizá vino de Dios, pero que poco a poco empezó a ocupar un lugar que solo Dios merece. Puede ser un sueño, una relación, un ministerio, una comodidad, una imagen, una seguridad, una posición, un futuro imaginado, una bendición que ya no sostenemos con gratitud, sino con temor. Y el Señor pregunta, ¿sigue siendo mío? ¿Sigue estando rendido? ¿Puedes amarme más a mí que a lo que te di? La inmadurez se aferra. La madurez adora con las manos abiertas. La inmadurez dice, si entrego esto me pierdo. La madurez dice, si Dios me pide esto, Él seguirá siendo suficiente. La inmadurez necesita ver el carnero antes de subir. La madurez sube confiando en que Dios proveerá. La inmadurez exige explicación antes de obedecer. La madurez dice, no entiendo todo, pero conozco al Señor. Y lo más hermoso es que el Dios que prueba también provee. El monte que parecía lugar de muerte se convirtió en lugar de revelación. Abraham levantó los ojos y vio el carnero. Isaac descendió vivo. La promesa no murió, pero el corazón fue purificado. La bendición siguió siendo bendición, pero ya no era ídolo. Y esa es una obra profunda de Dios. Preservar lo que Él quiere preservar mientras mata el desorden con que nosotros lo sosteníamos. Pero no olvidemos que Moría mira hacia el Calvario. Allí Dios detuvo la mano de Abraham, pero en la cruz no detuvo la entrega de su hijo. Allí un carnero tomó el lugar de Isaac, pero en la cruz Cristo tomó nuestro lugar. Allí el hijo descendió vivo porque hubo sustituto, pero Cristo fue el Cordero de Dios que llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos vivir. Por eso nuestra madurez no nace del miedo religioso, sino del Evangelio. No obedecemos para comprar el amor de Dios. Obedecemos porque en Cristo ya hemos sido amados con un amor inmerecido, costoso y eterno. Si Cristo dio su vida por nosotros, ¿cómo seguir viviendo centrados en nosotros mismos? Si fuimos comprados por precio, ¿cómo seguir usando nuestros dones como propiedad privada? Si el Hijo obedeció hasta la muerte, ¿cómo seguir justificando nuestra desobediencia con frases cómodas? Si el Cordero fue provisto por Dios, ¿cómo seguir dudando del carácter del Padre cada vez que no entendemos el camino? Hoy el Señor no nos llama a una emoción de domingo, nos llama a una vida rendida, nos llama a madurar, nos llama a dejar de huir del proceso, nos llama a dejar de resistir la corrección, nos llama a servir como siervos y no como dueños, nos llama a estar presentes en el cuerpo, no como turistas espirituales, sino como miembros vivos.
Nos llama a administrar fielmente lo que nos ha confiado. Nos llama a crecer en discernimiento, en disciplina, en humildad, en amor, en reverencia, en fruto. Y quizá alguien diga, pero yo todavía soy débil. Entonces empieza ahí. La madurez no empieza fingiendo fortaleza, empieza reconociendo la necesidad de gracia. Dile al Señor, soy impulsivo, trátame. Soy inconstante, fórmame. Soy orgulloso, quebrántame. Soy pasivo, despiértame. Soy temeroso, afírmame. Soy dependiente de aprobación, líbrame. He retenido mi Isaac, enséñame a rendirlo. He vivido centrado en mí mismo, enséñame a servir. No hay vergüenza en reconocer una debilidad delante de Dios. La vergüenza sería defenderla durante años mientras la palabra nos llama a cambiar. El Señor no rechaza al que viene con un corazón quebrantado. Él levanta, restaura, corrige, disciplina, fortalece. Pero debemos venir en verdad, no con máscara, no con excusa, no señalando a otros, no diciendo esto le hace falta a alguien más. Hoy la palabra es para nosotros. Pruébese cada uno a sí mismo. Así que cierra tus ojos delante del Señor y haz de este momento un altar. No un altar de palabras vacías, sino de rendición verdadera. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos escuchado tu palabra, pero no la hemos permitido gobernar nuestro carácter. Hemos querido bendición sin proceso, servicio sin humildad, crecimiento sin disciplina, madurez sin corrección. Perdónanos, Señor. Perdónanos por las veces que hemos actuado como niños espirituales, reaccionando desde la carne, desde la herida, desde el orgullo, desde la queja o desde el temor. Perdónanos por servir buscando reconocimiento. Perdónanos por participar de los santos sin reverencia. Perdónanos por resistir tu trato. Perdónanos por amar tus dones más que a ti. Perdónanos por retener en nuestras manos lo que siempre te perteneció. Señor Jesús, tú eres el modelo perfecto de madurez. Tú serviste sin buscar gloria humana. Tú obedeciste al Padre hasta la cruz. Tú dijiste, no se haga mi voluntad sino la tuya. Forma ese mismo espíritu en nosotros. Enséñanos a obedecer cuando duela, a esperar cuando no entendamos, a servir cuando nadie nos vea, a perdonar cuando nos cueste, a permanecer cuando la presión aumente, a pedir ayuda cuando seamos débiles y a rendir todo lo que ocupa un lugar que solo tú mereces. Espíritu Santo, examina nuestro corazón. Muéstranos las áreas inmaduras que hemos defendido demasiado tiempo. Danos disciplina para practicar lo que hemos oído. Danos amor por el cuerpo de Cristo. Danos reverencia por las cosas santas. Danos discernimiento para separar lo eterno de lo pasajero. Haznos un pueblo aprobado, no solo presente. Un pueblo útil, no solo informado. Un pueblo maduro, no solo emocionado. Padre, toma nuestros Isaacs. Toma nuestros sueños, nuestros planes, nuestras relaciones, nuestros dones, nuestros recursos, nuestras seguridades. Todo vino de ti y todo vuelve a estar delante de ti. No queremos adorar la bendición. Queremos adorarte a ti, el Dios que provee. Si hay algo que debe morir en nosotros, que muera. Si hay algo que debe ser purificado, purifícalo. Si hay algo que debe ser devuelto a su lugar correcto, ordénalo. Y que al descender del monte, no descendamos iguales, sino más humildes, más libres, más firmes, más parecidos a Cristo. Señor, haznos crecer. No queremos pasar otro año oyendo sin cambiar. No queremos vivir una fe mecánica, religiosa, superficial. Queremos ser siervos fieles, responsables, constantes, integrados, comprometidos, llenos de amor y de temor de Dios. Que nuestra vida diga, para Cristo vivo, para Cristo sirvo, para Cristo espero, para Cristo obedezco, para Cristo entrego todo. En el nombre de Jesús. Amén.